Yo tenía una radio chiquitita a pilas que mi mamá me dejó de recuerdo y ahí pues escuchaba la música de diferentes canciones, ¿no? Y me emocionaba ser como ellos. Pues. También me preguntaba cómo sale la música de la radio. Era un poquito así como que no sabía, pues, ¿no? Inocentón, ¿cuál era el...? Pensé que la gente se metía a la radio, que de ahí algo inocente, ¿no? Un chiquillo de 12, 13, 14 años, ¿no? Pero mira, con tan buena suerte que el carro impacta contra un muro de contención, así bajo nomás tamaño de la mesa, y lo rompe las dos llantas. Mira, ¿qué tanta fuerza sería que lo rompió las dos llantas de adelante y las dos de atrás? O sea que el carro tiene cuatro ruedas. Claro. Ya, pero quedó plano nomás la carrocería, plano nomás quedó. Y el carro se arrastró, porque si nota ese muro, el carro seguía corriendo, estaba con barro, en una curva, pues. Ya. El carro seguía corriendo, de hecho no rueda, pues. No, Pero no. como era plano, se atascó en el barro. No había abismo, no había nada ahí. No, justamente caímos en el abismo, pero ya lento. Pues, Lento, ya como que quedaron colgados ahí. Colgados, sí. Hola, ¿qué tal amigos de el Perú y el mundo? A través de la plataforma Amor Amor TV Digital, hoy tenemos el gran gusto, falta solamente los cachitos nada más, pero hoy vamos a dialogar con un gran ídolo de multitudes. En esta etapa de su vida está disfrutando de una amplia popularidad, está disfrutando específicamente en Trujillo, en el norte peruano, de un auge realmente increíble que sorprende a todos, dado su dilatada trayectoria y dado ese estilo extraordinario que logró realmente tener empatía con el pueblo trujillano y con todo el norte peruano. Me refiero al señor Teodoro Arellano Fernández. Un aplauso para Teodoro Arellano Fernández, por favor, que el día de hoy está transmitiéndonos su testimonio de vida, niñez, adolescencia, juventud, adultez, y yo creo que estás en la mejor etapa de tu vida. ¿Cómo estás, Teodoro? Una alegría enorme reencontrarme contigo después de tantísimos años. Somos admiradores de tu trabajo, sabemos cómo fuiste empeñoso, siempre, nunca te doblegaste. ¿Qué tal, Teodoro? Bienvenido. Muy buenas tardes, mi querido amigo de toda la vida, mi hermano Gilbert Causto. Aquí contentísimo de estar en tu programa Amor TV. Contentísimo, hermano, te saluda tu amigo de toda la vida, Teodoro Arellano. ¿Cuántos años de verdad? Gracias, mil gracias. Después de tantos años, la última, ¿no? Con la promotora San Damián Perú. ¿Qué será de la vida de los tigres? Hasta ahorita te están esperando. Excelentes amigos guarochiranos. Guarochirí realmente fue un pueblo que gustó, se enamoró de tu música, Teodoro. Sí, ¿para qué? Es solamente escucharte, tu forma de cantar. Hoy vamos a hablar de la rumba, del gogó, de la cumbia, de las baladitas, porque definitivamente esa es tu raíz, Teodoro. Así es, mi querido Gilbert. Contentísimo. Gracias, más bien. Acá estamos para conversar y recordar tiempos. ¿Naciste en el distrito de La Victoria? Sí, mi hermano, nacimos Arriba Alianza, ¿eres aliancista? Claro. Caramba. No, lamentablemente no somos de Alianza. ¿Y la U? Somos de la U, campeón. Eso, ahora sí, ya me iba a retirar. Sí. Ya me iba a retirar. Nací ¿En qué barrio, qué cuadra, qué calle? En Girón Huánuco, con el cruce de 28 de julio, ahí en una esquinita, en un corralón. Ahí nací más o menos entre los años 50 y tantos. Muchos pensaban que eras de Tarma. Sí, no, lo que pasa, hermano lindo, que yo, mi mamá era de Cusco, era una cusqueñita de 14 añitos, tuvo mi mamá cuando me tuvo. Mi padre tenía 18, sí. Mi papá era de Tarma, de Junín, del barrio de Saxamarca, a la entradita nomás de Tarma. Y bueno, mi papá era militar esa época en el cuartel de allá de Chorrillos. Ahí mi papá era el licenciado, bueno, le llamaban cachaco, ¿no? Cachaquito, claro, ¿no? Cachacos.
Y mi mamá era una cusqueñita que había llegado de Cusco ahí a trabajar a la casa del capitán, que, que había hecho venir a mi mamá desde Cusco para que los apoye en la cocina, como empleada del hogar, ¿no? Y mi papá era el señor, el militar que iba a hacer limpieza a la casa. Un cachuelo. Del capitán, sí. Claro, el capitán dice, a ver, ese cachaquito que vaya, Arellano, que vaya a la casa a hacer limpieza, a cortar el césped, ¿no? Ahí en Chorrillos, en la vía Chorrillos. Y ahí es donde mi mamá y mi papá se conocieron. Hicieron un clip. Claro, ¿no? Y ahí es donde yo encajo, ¿no? Ahí donde viene ya al mundo. Bueno, de ahí es lo que, bueno, nací, ya el capitán lo hizo casar a mi mamá porque le faltó el respeto, pues, ¿no? Era una niña. Y claro, no, son 14 sí, años. pues ya estaba embarazada mi mamá y el capitán dijo, acá tú te me se casas. ¿Va preso o se casa? Era cierto, era cierto. El capitán como que fue el padrino de matrimonio de ellos. Y ya cuando mi papá ya se retira del ejército, se van a vivir a La Victoria, exactamente ahí en Huánuco y 28 de julio. Y ahí es donde yo nazco, pues, con una partera de esa época, bueno. Bueno. Sí. Ah, no, perdóname, de ahí nomás no, hacían negocios de verdura, mi papá y mi mamá, vendían lechuga, zanahoria ahí en todo lo que es San Pablo, la avenida Aviación, la parada Tacora, ¿no ves? El mayorista, ahí vendían. Y mi papá, bueno, se fue a traer verduras a Tarma con mi mamá, lo llevó. Y ahí es donde ya de un añito, así me llevaban a Tarma. Me llevaban, me traían, me llevaban y me traían. Caramba. Por ello que la mayoría de personas, yo me siento orgulloso de que me digan tarmeño, porque exactamente por mi padre soy tarmeño, ¿no? Claro. Por mi mamá cusqueña, sí, ¿no? sí, correcto. Pero ya tu nacimiento es aquí en La Victoria. Entonces tú sabes lo que es vivir en un solar, en un barrio. Sí, por supuesto, claro. Porque, los provincianos, ¿no? Que de repente llegábamos o lo que nacíamos, hijos de provincianos acá, vivíamos pues en un callejón de un solo caño. Cierto, así es. En una quinta. Sí, bueno, pero lo que pasa es que hubo un momento en que mi papito como que tomaba sus chelitas también, por ahí que se peleaba con mi mamá. Y en una oportunidad mi mamá no aguantó, creo que la pelea, me dejó con mi papá en Tarma. Allá. Sí, yo me quedé. Te llevaron de un añito a Tarma prácticamente, te llevaban, te traían y así. Sí, pero a Chanchamayo también hemos vivido, en Morococha también hemos vivido, porque mi papá se fue a trabajar a la mina también ahí. Eran como gitanos, vivían un tiempo acá, en Tarma, en Chanchamayo, en Morococha, hasta que ya el año 66 se vinieron a vivir a La Victoria, ahí por el Hospital 2 de Mayo, Alto de la Alianza se llama esta zona, donde es Manzanilla ahora. Manzanilla. Ahí vivíamos y de ahí salíamos a vender los pastelitos a 28 de julio y Aviación. Y bueno, pues no, de ahí es ¿Vendías chicha también? Sí, yo vendía con mi mamá pastelitos y chicha ahí en Aviación y 28 de julio en la esquina, hay una panadería Santa Victoria. Ahí trabajamos y bueno, de ahí ya no. Consiguieron el lotecito en Morón, Ñaña, Chaclacayo. Había un lote. Sí. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde comenzaron tus estudios? Así de pequeñito me ponían en jardín en Tarma, allá en el barrio de Saxamarca. Ya. Y ya de grandecito me han hecho estudiar en el Colegio Buen Ángel, acá de la avenida Huánuco en La Victoria. La Victoria. Pero ya luego ya pasé a estudiar a Chaclacayo. Chaclacayo. Consiguieron un lote en Chaclacayo. ¿Es verdad que viviste al costado del río Rima? Sí, esa es mi casita. ¿Cómo es vivir al costado? Siempre tuve esa curiosidad. ¿Cómo es vivir al costado del río? Tenías tu lote ahí, consiguieron un lote ahí. Claro, mis tíos, hermanos de mi papá, vivían por ahí y le dicen, pues, Bernardo, ¿por qué no te agarras un lotecito allá en Chaclacayo? Yo tengo ahí mi casa, le dice mi tío a mi papá, y verdad, pues se fueron. Y yo recuerdo que era el río Rima, digamos acá, ya. Y la carretera central acá y la línea del tren acá. O sea, que acá la carretera, la línea del tren y el río Rímac ahí. ¿Y ahí tu lote? Pero nuestro lote era puro cañaveral, esos carrizos de carrizo, bueno. Sí, toda la franja de la línea del tren, así para el lado del río, había espacio.
pero todo era puro cañaveral nomás era. O sea, la persona que quería tener su lote ahí tenía que podar el El cañaveral, cañaveral plantar sus esteras, y apostarse ahí. sí, porque incluso habían culebritas. Yo recuerdo que varias veces así chiquito, mi mamá así conseguía, veíamos culebritas que... Ese lote hasta ahora existe. Claro, por Sí, supuesto. ya está tu casa, se ha Sí, urbanizado esa zona. ahora es la, igual no sigue, se llama Asentamiento Humano Virgen de Fátima de Morón, Chaclacayo, kilómetro 21 de la carretera central. Ujú. Y bueno, ahí he vivido prácticamente desde los 5 o 6 años hasta hará el año, antes de 2014, 2012 más o menos. Como que ya, yo también ya, ¿no? Mis hijos, yo vivía ahí, construí la casa, ahí vivíamos mis Claro. hermanas, mis ¿Cuántos hermanos son ustedes? 4 hermanas, mujercitas, 3 hermanas mujeres, un hombre y yo, y mi último hermanito, José Arellano, mi hermanito que también es cantante. Mi mamá fallece el año 69 dando a luz a mi hermano José. José Adriano, o sea, Sí, también es cantante, pues. también es Cantó cantante. en los Haris, él, sí. ¿Tú perdiste a esa mamita con cuántos años 11 tenías tú? años de edad. Tú tenías 11 Sí, añitos. sí. Mi hermana Irma, la que me sigue a mí, yo tenía 11, ella 7, mi otra hermana 4, la otra 2, y José de un día nacido, pues. No lo O sea conoció que- prácticamente a su mamita. Sí, no, él no lo ha conocido, claro, Ujú. porque ese día que muere mi mamita, yo salgo de la maternidad cargado a mi hermanito José de un día nacido, y mi mamá por la otra puerta en su ataúd. O sea, dando a luz a tu hermanito, Sí, sí, sí. Ahí parte mi mamá. Y se le quedamos. complicó el parto. Sí, hermano, ahí. Tú sabes, a veces cuando la gente es muy humilde, A veces no no hay quien no claro, reclame. los Sí, controles, no acudimos a los controles sí, y es pues. muy difícil. Sí, y ahí quedamos los 5 hermanitos, pues, ¿no? Con mi hermano José éramos 2 hombres y mis 3 hermanas. Y ahí crecimos junto a mi papá, al lado del río Habrá Rímac. sido muy duro para tu padre. Claro, muy triste, recontra mal, porque vivíamos ahí en las esteritas. Y bueno, de ahí ya mis hermanitos también se fueron a vivir a Tarma, pe, con mi papá, con mi Ujú. abuelita. Y yo me quedé a vivir ahí en Morón, ya 12, 13, 14. Por ahí ya yo también empecé ahí con la musiquita. Claro. Sí, ¿Cómo eras como estudiante, Teodoro? excelente alumno, mi querido Gilbert. ¿Cuál era el curso? ¿Cuál era la Matemática, me matemáticas? encantaba mucho, sí, los compañeros siempre se copiaban los Caramba, resultados que yo lo hacía. ayudabas en los exámenes. Sí, a veces porque había uno que eran mis patas, ¿no? Y les Ujú. apoyaba, pero eran muy traviesos, por eso que no se dedicaban a estudiar, pues. Y ahí, ya. Sí, yo sí, ¿para qué? Gracias a Dios, ahí siempre mi tarea. Y no, para poder tal vez, quería Bueno, las hacer algo, ¿no? matemáticas es bien difícil, ¿no? Yo lo veo Sí. difícil, pero te encantaba, te gustaba. Sí, ¿para qué hasta ahora? Gracias a Dios, mira, yo no tengo casi estudios, yo terminé quinto de primaria el año 71, ¿no? Ujú. De ahí de noche me matriculé en un colegio de La Cantuta en Chosica, así iba a ayudar a una señora que era la profesora, y ella me daba clases ahí de Para la primero de secundaria. media y segundo de media, sí. Claro, Sí, pero era industrial, ya, no ya. era la que era normal, ¿no? O sea, industrial, ¿qué significaba? En la noche me daban clases como de mecánica, algo Ya, así, ya, por con una ahí me formación hacían... laboral Sí, que sí, después sí. se implantó también en Sí, las unidades escolares, ¿no? claro, pero ya desaparecieron, ¿no? Ya Sí, desaparecieron, claro, curso de sí, formación laboral. pero como ya tenía ansias de cantar, ya tenía 12, 13, 14, me incliné más en la música. Ayudaba a los muchachos de mi barrio, hay un grupito de música cumbia que hacían, los acuáticos de Morón, de los hermanos Soto, ensayaban ahí de mi casa como a 2 cuadras, Ujú. y ahí yo iba a mirarlos, y cuando salían los sábados, yo cargaba los instrumentos. Entonces por ahí que me daban Ujú. ¿Sabes lo que entradita. yo siempre he querido decir? Que en cada barrio hay músicos. Sí,
todos los barrios, desde que Sí. tengo uso de razón, Chorrillos hay muy buenos músicos, Sí. Cono Norte muy buenos músicos, y de alguna manera tú representas ese sentir que tienen tantos músicos de barrio, de la cuadra, que de repente tocan por hobby, tocan Sí. porque tienen ese don, ese talento, pero pueden ser estrellas también. No, es que justamente de ahí Pueden nacen ser las estrellas. estrellas, pues, de esos pequeñitos así que están Ujú. ahí. Hay personas que son entusiastas y sueñan con grabar un disco, como yo lo hice, que también hay otros que son, simplemente aprenden a tocar y están con el grupo, pero no tienen ansias de superar. No tienen ansia de Sí, seguir. o sea, tocan sus bailes, ¿no? Por decir. Uno regresa después de 10, 15 años a visitarlos y siguen tocando. Sí, Y ahí los claro. encuentras con Sí. los grupitos de los barrios. Sí. Por ejemplo, allá en Morón, ¿qué grupos existían en ese entonces? Así grupos de barrio que no Ya. han tenido notoriedad. En mi barrio existía el grupo Los Acuáticos de los hermanos Soto, como te digo. Tocaban en Carapongo, en Chaclacayo, en Huachipa, en el Callao, iban bailes sociales a tocar. Pero ahí tocaban puro cover nomás, o sea, digamos de los destellos. Claro. Esa época los destellos pues era un furor, ¿no? Ujú. Los Paquines de los Beta 5, tocaban Ay María, tocaban muchas canciones bonitas de esa época. De los Paquines tocaban la mayoría de temas, de los destellos tocaban Amor Andino, instrumentado. Creo que también Elsa ya, Aguanile, no sé, de varios grupos tocaban. Y yo los admiraba, los admiraba. Tuviste prácticamente que postergar tu estudio, o sea, ya como que no le diste tanta importancia a tu estudio para No. un poquito más meterte a lo que es la música. No, es que aparte también que como trabajaba en construcción, o sea que a la vez que de 13 años empecé a trabajar en construcción. En construcción. Sí, con mi Ya tenías que autofinanciar Claro. tus gastos. Claro, para mí también apoyar a mis hermanitas. Apoyar a tus pues, hermanos. Claro, porque era triste. Mi papá tenía su carrera él era peluquero, pero Ya. él se iba a Tarma a trabajar a veces y nos dejaba solo a veces tiempo y por ahí había ¿Es verdad que te decían pelado? Sí, Y justamente porque tu papá te cortaba el pelo. ¿Cómo sí, es él eso? es ¿Cómo? el peluquero, me decía corte alemán, me dice corte Allá. alemán. Cocobolito era. Ya. Sí, sí, por eso mi apodo era pelao. Sí, hermano. O sea, ahí ya tenías 11 añitos, 12 añitos, Ya 13. 12, 13, sí. Y los muchachos, los acuáticos, me decían, oh, pelao. Pero con 13 añitos, ¿qué puedes hacer en construcción? No, sí, yo hacía piso. Ya. Pasaba caramba. alambre. Mi vecino, el señor. Cortar alambre se necesita ahí, ¿no? Sí, para pasar por las construcciones, ¿Ya? yo pasaba los alambres con un cable, una wincha se llama. La Amarraba wincha, ahí y yo claro, jalaba. Sí, claro, no claro. era. Sí, ya sabía manejar carro. Ya sabía. Sí, era muy habilidoso. Sí, hermano. De Muy verdad. inquieto. Bueno, la vida misma, ¿no? Tu realidad Sí. también te hizo que tú Sí, desde pequeño. busques la manera de agenciarte Claro. Sí. de un dinero y ayudar a Sí. tus hermanos. Sí. ¿Eres el mayor de tus hermanos? Sí, el mayor de todos. Ujú. Irma, Norma, Rosa, José y mi hermano José, pues claro, 5. Y ya bueno, después ya llegó mi madre política, ¿no? Ahí tengo una hermanita más con mi papá, que también nos trató como una madre, la señora, durante 38 años. Nos apoyó mucho. Y bueno, también ya partieron. Todos ya, mi papá, mi madre política, casi ya no tenemos ya parte de... Te volviste un obrero en la construcción Sí. prácticamente a la fuerza. Ahí es Chofer donde, también. sí, hermano, ahí es donde yo, como escuchaba a los acuáticos, Ujú. pero mira, había días también que yo, por decir los domingos, me iba así por la tarde a Chosica o a Chaclacayo, donde tocaban los grupos. Para esa época ya existían los Blue King de Ñaña. Bueno, los ahí Blue Kings tocaba eran sonaditos, Teo Laura. ¿eh? Teo Laura era la primera guitarra La ahí. primera guitarra. Sí, con 2 hermanos más, los hermanos Sánchez, Abraham y Jaime. Y tocaban un tema tan lindo que era el furor en esa época, el Rey Loco. Y los acuáticos también tocaban el Rey Loco. En esos tiempos los instrumentales eran lo que predominaban, claro, ¿no? rayamos, Los instrumentales. Antes de terminar con la albañilería, ¿es verdad que tú escribiste una canción en una bolsa de cemento?
Es que justamente como yo, a ver, como trabajaba en construcción, tú sabes que no había Claro. cuaderno ahí, ¿no? Ajá. En la bolsa de cemento, ¿Ya? ahí escribía mis cancioncitas. Por decir, el maestro me dejaba, Ariano, me pasas esos alambres, nuevamente le echas así cemento, ¿no? Y bueno, ya eso, tu tarea, luego toda esa basura sacas afuera. Esto era en San Borja, todavía era pura chacra, San Borja, Ya. Monterrico, ahí donde está Javier Prado, Claro. todo era así puro maizal, chacras Una nomás zona era. prácticamente de sembríos. Sí, te estoy caramba. hablando del año 70 y, a ver, 73, pues, 74, 72, 73, 74, pues. Ujú. Todavía la avenida Aviación, desde la avenida Grau, la avenida Aviación llega hasta San Borja, llega Hasta el caminando. tren eléctrico donde pasa. Sí, ahora donde pasa. Claro. Y la avenida Aviación era puro kioscos y vendían ahí colchones, cocina y discos de Y 45, ahí, y todo era puro chazurico de Chacal, me recuerdo, Noche de Invierno, Los Titanes. Los Titanes. Ahí sonaba duro. Yo a pie me venía desde San Borja después de terminar De mi trabajar. tarea, ¿no? A las 6 de la tarde, me venía a tomar mi carro, el Chosicano, ahí a la esquina de Aviación con 28 de julio, justamente donde anteriormente vendía mis pastelitos, con mi mamá. Ya. Entonces yo venía caminando desde San Borja, cruzaba Monterrico, todo lo que es esa parte de Santa Catalina, todo, bueno. Y Seguramente sería claro, ya, una perdóname, pista. pero ahí saliendo de ahí, yo avanzaba rápido mi tarea y me ponía a escribir, pues ahí me había enamorado de una chica bien bonita, esa época de 14 años, Claro. de mi barrio, y como que la chica sí que me daba cabida, pero había días en que yo los domingos la miraba, que salía con otros chicos mayores que yo, porque Y la eso chica, te la chica dolía. tenía 16 Te años. dolía eso. Sí, Claro. y verdad que me sentía mal, ¿no? O sea que, como que decía la chica, juega conmigo, pues, ¿no? Pero algún día voy a demostrarle que yo voy a ser, Va a decía, ¿no? tener que ser mía. Sí, y también a la vez que escuchaba en la radio la música esa época, Ujú. te juro, de los Anders de Ñaña, una música tan linda. De ahí salía la voz de Rolando del Castillo, un ex cantante de los Anders de Ñaña. Escuchaba, como te digo, a los Blue King con la instrumentada. Pero era música más romántica, ¿no? Sí, sí. No romántica. era tan acumbiada como, No. como era romántica. No. ¿Qué radios, por ejemplo, hay? ¿Radio La Crónica? Sí, en Radio La Crónica hacían presentaciones en vivo. Libertad, también Radio Libertad. Radio Libertad, Radio Victoria. Excelsior, Radio Victoria, Ujú. Excelsior, La Crónica, Radio Mar también estaba. Radio Mar. Radio Libertad. Ajá. Todas Sí. eran AM. Sí, AM nomás era. No había FM. Esa época de los 70 no había FM. Y se escuchaban las salsas antiguas, ¿no? Por supuesto, me recuerdo mucho de Llegó la banda, traendo salsa. Pucha, qué linda. Y esa, se me perdió la cartera. Claro. Ya no tengo más dinero. Claro, en ese tiempo De estaban esos. Compay Quinto también había una noche me jaraneaba. Esa música rayaba, pucha, era golazos. En esas radios, pues, ¿no? De esa época. Sí. Esa era la etapa de tu adolescencia, prácticamente. Sí, Gilmer, caramba. Pero bien, O sea, las canciones que escribías, sí. lo hacías ya desde etapa de jovencito. Sí, desde que empecé a ayudar a cargar los equipos, me encantaba escribir. También hice una canción, El Obrero, No hay trabajo. Esa canción gusta mucho por el norte y en muchas partes del mundo a donde viajo. Ujú. Porque como tú sabrás, el peruano ha migrado por toda parte del continente. Sudamérica, ¿no? Argentina, Chile. Sí. Otros países más, bueno, ahorita Chile y Argentina. Y Europa, pues todo lo que es España, Madrid, Barcelona, ¿no? Y por ahí demasiado, esa gente llora cuando yo llego por allá y lo canto, lloran. Dicen, para, soy un obrero, busco trabajo.
Tú sabes que la mayoría de esos personas que han migrado a otros países es por falta de trabajo, pues en Perú, Buscar pues. nuevas oportunidades. Claro, Hasta en la actualidad, sí, las familias dicen, no, sí. yo me Hasta voy ahorita allá y luego mismo. llevo a mi esposa, luego llevo a mis hijos, llevo a mi familia, porque acá no encuentro nada. Sí, hasta ahorita mismo. Sigue migrando la gente. Como tú sabrás también ahí en Claro. el... Ujú. Para sacar pasaporte se sufre bastante actualmente. ¿No te darás Para, cuenta? al menos para ir a los Estados Unidos es Ahí bastante es complicado, peor peor. todavía. Y bueno, Europa todavía es posible, ¿no? Teniendo Ahí todavía el un ingreso es dinero más fácil, más claro. fácil. Pero Ahora, bueno, nos quedamos en tu adolescencia, ya eras ayudante de construcción civil, sí, aprendiste el oficio. sí aprendí albañilería, no al 100%, Ajá. pero sentaba ladrillos, me mandaban a hacer piso. ¿Y para qué aprendí? Porque justamente con lo que ganaba, Ujú. mi casita en Morón, ¿no? Cuando era esterita, yo Cuando eran los carrizos, sí, el carrizo. ya hice la base, yo mismo hice la base, yo mismo batía la mezcla con mis hermanas y yo Y mismo, no tenías miedo que el río de repente entre en no, actividad, se mira, levante el ya, caudal. mira, eso sí es cierto, el río en la época Es un de riesgo constante. diciembre, enero, febrero y marzo, Claro. viene súper cargado de la sierra, pues, ¿no? De todo lo que bajan de la sierra Es del lo que está agua. sucediendo ahora, Y ¿no? sí, varias veces se nos llevó la casita, pero de estera todavía. Ya. Esa época, la gente que tenía dinerito avanzaba con su casa de cemento, ¿no? De ladrillo. Los que no teníamos, seguíamos con esterita. Con esteritas. Cuando salía, se llevaba, cada vez se venía para el lado de la línea. Y bueno, nosotros tenemos un pedacito nomás, 4 metros sería el río, acá 4 metros para la casita, y la línea del tren que era por acá, pues, ¿no? Ahora ya los vecinos de Morón han ganado espacio al río, han ido Ya. rellenando, ahora ya. Así como una contención, un muro de Sí, contención. sí, pero había momentos en que el río se salía y ha habido muchas veces que se ha llevado, ha Claro. habido Acá muertos. habrá yo damnificados, Sí, sí, sí. porque es una Nos zona de alto establecían en riesgo. otro lugar, por decir en Miguel Grau. La gente de Morón se fue a vivir a Miguel Grau, en Ñaña, en Huascata y a Huaycán. Esa época Huaycán no existía, No pues. existía. Por eso es que mucha gente de Morón, al ver que ya no alcanzó lotes en Miguel Grau, que está en Ñaña mismo, se fueron a vivir a Miguel Grau, a los cerros. El año 80, perdón, 78, 79, 80, Huaycán era puro quebrada, piedras, rocas. En la parte de adelante, nomás donde está el paradero ahora para la sierra que Claro. está, Ujú. era como chacra. Pero más para el fondo era puro roca, Puras roca. rocas. Ahí se fueron a vivir mucha gente Yo creo de que Morón. ahí hay buena base también. Por supuesto, ahora es No, una ciudad es una inmensa, ciudad, Huaycán, es pucha. una urbe ahí, Sí, sus plazas, edificios, ya. colegios. Ese es el motivo por lo que mucha gente salíamos, pero mi papá y yo nos habíamos adaptado ya al método. Ya cuando venía el hueco, ya pues venían los tractores, nos traían piedras, los volquetes, piedras, acomodamos. Trabajábamos en el río haciendo marrocas de piedra con árboles. Y así trabajamos. Y O así sea, pasé. el río se llevaba y ustedes lo Sí, volvían a rellenar, sí. volvían a rellenar. Así pasé mi vida de adolescencia, más o menos hasta los 17, 18, 19, que empecé a construir la casa, ya. Ya con una base Sí, más. ya estando cantando con los Haris el año Ujú. 80. No, no, perdona. El año 91, que me asocié con los Haris, 2 meses. En esa época yo lo teché ya. 214 metros teché, y ahí vivíamos Claro. todas mis hermanas. Hasta que uno por uno ya fueron saliendo, ve. Ya me quedé yo nomás con mi papá ahí, pero ya yo también salí porque la casa nos quedó chiquita. Quedó chiquita. Sí, pues. Y esa casa hasta ahorita existe. Sí, ahí está. ¿Vives ahí todavía? No, ahí el terreno ¿Quién no vive tengo. ahí? Mis hermanos viven. Mi Ajá, se hermano han José, quedado. sí. Ya se ha dividido ya el Ya, terrenito. Está José, mi hermana Norma, mi hermana Verónica, mi hermana Rosa, y yo que tengo la mitad también del terreno ahí. claro. Pero yo vivo ya ahora al frente, ya en los girasoles, Ujú. ahí al frentecito. Y ahí, gracias a Dios, hemos hecho una casita también para mis hijos que están jovencitos, pues. Claro. Así es. Cuando eras ayudante de construcción, ese dinerito que ganabas,
con esa platita, ¿qué hacías? Aparte de ayudar a tus hermanos, Ya, ayudar a... todo lo invertí a mis hermanas. Ajá. Útiles, colegio. Y con las propinitas te ibas a buscar a los grupos. En los acuáticos, cuando yo iba a cargar, me daban 20 soles, creo, exactamente esa época, no recuerdo qué moneda era, los 70 y tantos, intis o soles, creo, pero sí me daban mi propina. Oh, pelado, me dice, ¿vas a cantar, ah? Ya, me ponía a cantar. No iba el cantante, a veces demoraba, y me hacían cantar una baladita de Rolando, del Castillo de los Andes. ¿Por qué le diste a mi vida una esperanza si no le ibas a amar? Esa la cantaba yo y ella me acompañaba y le gustaban cómo cantaba yo. Y por rato animaba también. También. Sí, y de ahí cargaba las cosas. Me hacía querer, hermano. Ujú. Tú sabes que el que es acomedido, te apoyan. Cuando eres acomedido, la gente te da bastante cabida. Por ejemplo, el señor Grimaldo Soto, papi, el señor Grimaldo Soto, el guitarrista era, y su hermano Zenobio, Ujú. me enseñaban a cantar. Pelao, canta así, en esta nota. La, sol, la. No sé por qué, no sé por qué. Y así hasta que llegué a la mano de Michi, Teo Laura. Ya él sí, ya Elegante, me Laura. pulió, como se dice, ¿no? Claro. Sí, Prácticamente de muy joven comienza ya tu camino, ¿no? A la música, sí. con ¿Me tus permite? propinas. Hoy Teodoro Arellano Fernández viene pues con su heredero. Viene con... ¿Cómo se llama tu hijo, Teodoro? Ven, papito. Venga por acá para que lo conozcan. Señor Gilbert. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Él estás? es mi hijito Dairon Arellano. Es Dairon. trujillanito, sí. Trujillano. Ha cumplido 16 años y es un chico muy excelente, mira. Unos proyectos tan lindos. Ujú. Justamente con él estamos editando un libro. Y Caramba. gracias a él, mira, porque ya lo tengo como 8, 10 años escribiendo. Un libro autobiográfico Sí, de tu vida, de tus... cómo empecé a Ujú. cantar. Justamente todo lo que te estoy contando, cómo salí y por ahí, poquito a poquito estoy Tú pones terminando. la experiencia, la Sí, sabiduría, Dairon, todo lo que es la efusividad sí, él lo está de todo haciendo joven. todo. Un Sí. aplauso para Dairon, por Ay, favor. ay, Dairon Arellano también en la música. sí, lo que más importante. Caramba, canta. Le encanta la guitarra La y el guitarra. teclado. Caray, ya cantar es más fácil para él. Pe. Si Dios permita más adelante, si Dios me da vida, tal vez también me pueda acompañar, ¿no? Claro. Por ahora todavía Depende no. la bocina. Sí. Depende la bocina. Así Pero es. Teodoro es increíble. Tú tienes una voz muy, muy particular que desde niño fueron captando seguramente los acuáticos. Por eso te... Sí. ¿Para qué estos muchachos, los acuáticos, eran 5 hermanos, bien unidos? Pero claro, yo, digamos que le gané, ¿no? En el sentido de Claro. que yo quería grabar mi disco, ya ni bien aprendí a cantar, busqué a Teo Laura y le decía, Teo, yo quiero que me apoyes a grabar mi primer disco. ¿Sabe cantar? Me dice, a ver, canta. Y sí, le daba. Uy, qué bueno, me dice, ya chiquillo, vente mañana. Yo iba tempranita a su casa a esperarlo a Teo, Laura. ¿Es verdad que en alguna oportunidad lo esperaste hasta la madrugada? Sí, mano. Hasta la 1 de la mañana, 2, Sí. para que él llegue. Sí, porque mira, un día me cita a las 3 de la tarde. Yo puntual, ¿no? Con mi grabadora y mi cuadernito. Claro. Y toco la puerta y su hermanita me dice, no, Teo ha salido. Me dice, ya va a venir, espérale. 5, 6, 7, 8, 9. Miraba nada, no llegaba. Pero a ti no se te iban las esperanzas. Tú tenías que No, estar ahí. sí, porque yo quería grabar un disco. Yo quería escuchar mi voz como la escuchaba el señor Rolando el Castillo ahí en la radio ABC de Chosica. En radio ABC animaba un amiguito, Miguel Herbias, muy buen empresario, locutor. Ujú. Hacía baile con los chapis, con los paquines. No, perdona, los chapis no. Los paquines, los andes, los girasoles. Él hacía bailes. Todavía no comenzaba el fenómeno de los chapis. No, perdona, me equivoqué ahorita. Claro, No, claro, no, claro. chapita es de después de los 80, pues, ¿no? Claro. Claro. No, te estoy hablando de los
A ver, 73, 74, 75, pues, claro. ¿Qué canción quería grabar Teodoro Arellano? ¿Era de su propia inspiración Sí. o no era? Pues, ¿Era un arreglo, era un cover, era un tema inédito? no, un inédito. Inédito. Hay tantas interrogantes que luego de una pausa vamos a ir. Hasta aquí la primera parte con el gran Teodoro Arellano Fernández, hoy con su hijo, su heredero, el gran Dairo Arellano. Un aplauso para los dos, por favor. Grandes pioneros, emblemáticos, Gracias. y creo no equivocarme, los creadores de la onda carretera, Así de la es. carretera central. Así es, Gracias, un vasito. Teodoro. Gracias, Agüita, Etienne. por favor. Muy agradecido. Yo sé que tú quieres cervecita, pero más tardecito. Después, Sí, después. Ya después. Ya volvemos, ya volvemos. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Muy bien, Teodoro Arellano está en el podcast Cuéntamelo Muchas gracias. Todo. Bueno, escucharte me da sed, hermano, tu voz Gracias. me da Gracias. sed. Escuchar tus canciones, recordar tus temas, tu gran historia, tus vivencias. Próximos a cumplir ya 50 años de trayectoria de cantante, Teodoro. Sí, Gilmer. Mira, Bodas de oro. desde el año 80 vengo trabajando continuamente con el grupo Cielo Gris. Justamente antes quería llegar a eso de ¿por qué el nombre de Cielo Gris? Claro, es tu inspiración. Sí. Esa es una marca que ya te pertenece. Sí, mira, Cielo Gris. yo he tenido varios nombres bonitos, ¿no? Yo no desmerezco a mi Cielito Gris, de verdad. Con Cielito Gris ¿Qué otros nombres conquisté se te habían Guarochirí. ocurrido? Claro. Por favor. En Guarochirí, ¿en qué bodega no se escuchaba tu Sí, música? sí, hermano. ¿Qué Yo otros también nombres? hice el grupo Estrella Azul. ¿Es tú también? Claro. Al final, ¿Inspiración? sí, grabé también un disco de 45. Estrella Azul que canta Pascualillo. Sí, se lo obsequié a él porque... Pero ahora es la nueva Estrella Azul. Claro, porque creo que el nombre lo patentó la señora, su Mosquito. promotora, creo, claro. Entonces él se quedó sin grupo. Ya. Entonces ya él La nueva posiblemente Estrella para que patente nuevamente, no lo quita, pues Ajá. la nueva posiblemente, ¿no? Azul. ¿Cómo nace Cielo Gris? Ya, mira, como desde pequeño te he estado explicando que me encantan las baladitas de Palito Ortega, de Leodán, a su madre, todas esas baladas lindas de Nino Bravo, todo eso, muchas canciones bonitas que... Había una especial que me gustaba, El amor es triste. Esta es una canción instrumentada que dice... Empieza así, gris, gris, el cielo es gris, cuando tú no estás junto a mí. Es de Paul Muriat, esta canción instrumentada, pero lo que le estoy cantando yo lo canta Vicentico Valdés, lo canta, su infinidad de artistas extranjeros, sí. Y me enamoré de esa canción desde los 12, 13 años. Caramba. Justamente yo tengo, hasta ahora tengo un cassette guardadito de Lafayette. Tenía en long play que me habían prestado. Lo bajé así en un cassette. Y de ahí pues me quedé con esa cancioncita, El amor es triste se llama. Antes Gris. de ahondar en el nacimiento de Cielo Gris, Sí.
¿Es verdad que el señor Beto Cuestas a ti te dio la oportunidad para su sello Caracol Por supuesto. de grabar un tema tuyo? Sí, sí. Mira, como yo le esperaba continuamente a Teo Laura en su casita, y un día llegó como a la 1 de la mañana, yo no me iba. Un chiquillo me dice, ¿qué haces acá? Michi, manito, como tú me dijiste que venga, hermano, yo te he esperado. Anda a tu casa, me dice. Esa época no había luz en Miguel Grau, pues. Toda la parte ahora que está antes de Morón, no había luz. No, anda, ¿qué haces acá? Me dice, descansa. Mañana viene ya. Teito, pero mañana vengo. Sí, mañana viene, ya, yo te espero acá a 10 de la mañana. Me iba caminando ahí por Alfonso Cobian, que se tenía luz al frente de la carretera central, Miguel Grau, Cobian, ¿no? Y ya llegaba, pero ya había hablado con Michi, pues, estaba contento. Claro. Bueno, y así, al día siguiente, tanto que le he molestado a Michi, a veces la encontraba con sus amigos tomando, ensayando con su guitarrita. Michi paraba ensayando ahí en su casita con su guitarra de madera. Y un día la encuentro ahí también, sentado con Chacalón, Lorenzo Palacios Chacalón. Un día la encuentro ahí el año 74, o en enero del 75 creo que fui. Bastante joven. A ver, Estaban ensayando, porque ya. Chacalón... ¿Cuántos años tendría Chacalón ahí? A ver, tendría unos 25 años, 25, 25 debe haber tenido, sí. Sí, yo tenía esa época 16 años, yo, sí. Teo Laura formaba parte del grupo... De los Anders ya. De los Anders. Sí, ya. había dejado los Blue King, había dejado Costa Azul de Ñaña y la habían jalado a los Anders de Ñaña. El director de los Anders... Fernando Arias se Fernando llamaba, Arias. sí. Pero, ¿por qué lo jalan a él? Porque el grupo... en los Anders de Ñaña no tenían guitarrista, tenían un cantante muy bueno, Enrique Goya, Quique Goya, Ya. pero no tenían guitarrista. Entonces lo jalan a Teo Laura y seguramente ahí conversando habrán dicho, oye, no tenemos cantante. Uy, pero hay que jalarlo a Chacalón, habrán pensado Claro, ellos, ¿no? claro. Posiblemente. Por eso es que lo jalan. Pero ¿por qué lo jalan a Chacalón? Porque Chacalón había cantado con grupos, en una producción de Grupo Celeste. Y el dueño de Grupo Celeste era don Víctor Casaguamán. El señor Víctor... Capitán Zapatilla. Sí, este señor Víctor Casaguamán trabajaba para la disquera de los Anders de Ñaña. Ajá. Él era vendedor de discos. Ya. Sí, entonces como ya el señor Casaguamán forma su Grupo Celeste y se lo jala a Leonel Muñoz, que era la primera guitarra de los Anders. De los Anders. ¿No? Entonces los Anders se quedan sin guitarrista y ahí jalan a Teo Laura. Y Teo Laura, bueno, a ver, voy a volver un poquito atrásito. Ya, cuando lo veo cantando a Chacalón ahí esa vez, bueno, yo lo dejé normal, ¿no? Yo me salí afuerita, ellos seguían y de ahí a Chacalón salió y yo me quedé ensayando con Teo. Y al poco tiempo, que tanto que he molestado, me dice, Teodoro, Chibolo, me dice, he conseguido una disquera para que grabes tu disco, me dice. ¿Qué verdad? ¡Ah, su madre! Pero yo ya había ensayado, ya cantaba. Sí, me dijo, prepárate, tiene plata, me dice, para alquilar los equipos. Sí, le digo, ahí estoy juntando mi platita. Ya, pues me dice, porque hay que alquilar la guitarra, los timbales, las tumbas y vamos a grabar por una disquera Caracol, me dice. Ya, le digo, Michi, muchas gracias, contento, me fui a la casa. Y llegó el día, pues, 12 de febrero del año 75, que me fui a grabar a la disquera de la avenida Tacna, Estudio Zúñiga. ¿Sí has escuchado hablar? Sí. Estudio Zúñiga, Ujú. en la cuadra 5 de Tacna. Y ahí grababa la mayoría de grupos de esa época, pues, ¿no? Llegamos en una camioneta de un amigo que vendía gas, en la parte de atrás subidos, llegamos... Y pucha, que no había ido al técnico, no sé qué pasó, se anuló. Ahí conocí a don Beto Cuestas, de Los Ecos. De los Ecos. Nunca había pensado conocerlo. O sea, que también una emoción conocer al director de Los Ecos. Un señor así pelucón, crespo, con pantalón todo hippie, ¿no? Claro. Y también, ¿sabes a quién conocí Una ahí? presencia tenía. Sí, Blancón era Beto. Ahí conocí también a
a Robinson Tuestas, Ujú. locutor de Radio Libertad, famoso, yo le escuchaba por la radio, era un señor blancón también gordito. Los dos eran socios, Beto Cuestas con Edilberto Socios Cuestas. de la disquera Caracol. Sí, y Coré Cuestas también, el hermano. Core Cuesta, el Tres hermano. eran, sí. Ujú. Y bueno, pues se postergó todo y yo había ido a alquilar el sonido a la Casa del Sonido, a la cuadra 15 de la avenida Ribagüero, en el Agustino. Ya. Ahí alquilaban los equipos, pues, para todos los grupos de San Cosme. Y ahí es donde me alquilé por, no recuerdo bien, 15 soles, creo que me alquilaron. Y tenía que devolver, pues. Le expliqué, señor, le digo, no he grabado nada. Y se ha postergado porque ha habido problemas. Ya, me dice, chiquillo, no te preocupes, viene mañana o pasado cuando grabas, lleva nomás los instrumentos, me dijo. Y así me entero que Teo Laura me había presentado a don Edilberto Cuestas de Los Ecos y a señor Robinson Tuestas, que era el otro socio, era locutor de Radio Libertad. Y ahí es donde Beto Cuestas ya pues lo admiré, lo conocí, le di la mano y ya pues grabé el disco, ¿no? Gracias a Dios. Y, Los temas que has grabado. era el primer tema, lado A, era una baladita, gogo. Se llamaba, por título, No sé por qué. Eso es un arreglo que lo habías hecho. Ese es lo que escribí con el papel Ya, de ese es cemento. Sí. en la bolsa de cemento. Sí, y ahí en la construcción lo cantaba fuerte porque como es acústico, Claro. silencio. He perdido mi amor Claro. y no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. Esa cancioncita sale en mayo, el 9 de mayo de 1975 y tiene un impacto fuerte en Radio Libertad, La Crónica, Excelsior. Lo grabaste para el sello Caracol Sí. y con los Anders. No, ¿Con qué grupo lo grabas? con el nombre de Cielo Gris. Con el nombre ya de Cielo Sí, Gris. sí. ¿Cómo así se te ocurre poner Cielo Gris? Es ¿De que dónde te nace esa idea? yo quería ser baladista. Yo quería ser, como te digo, de la canción El amor es triste, agarro el nombre de Cielo Gris. Pues. Claro. Yo quería ser baladista, quería un chiquillo ilusionado, ¿no? Ajá. Que casi no había pensado en cantar cumbias. Mi idea era ser baladista, pero yo escuchaba también cantar a Homero y a todos esos artistas grandes, ¿no? Claro. Yo tenía una radio chiquitita a pilas que mi mamá me dejó de recuerdo y ahí pues escuchaba la música de diferentes canciones, ¿no? Y me emocionaba ser como ellos. Pues. También me preguntaba, ¿cómo sale la música de la radio? Era un poquito así como que no sabía, pues, ¿no? Inocentón, ¿cuál era el...? Pensé que la gente se metía a la radio, que de ahí algo inocente, ¿no? Un chiquillo de 12, 13, 14 años, ¿no? Pero luego ya cuando pasa el O sea, tiempo... ya le pusiste el nombre Cielo Gris. Sí, y salió con ese nombre para el sello Caracol de Beto Cuestas. Sale el 9 de mayo y yo fui a recoger tempranito el disco. Beto mismo me entregó mi paquete de 10 discos y toda la avenida Colón, Paseo Colón, me vine caminando, agarrado mis discos. Feliz hasta el parque universitario. Ahí tomé mi carro para Chosica. Llegué. Ya para eso yo me había comprado mi grabador, mi tocadisco Philips. Unas Philips bien bonitas a pilas. Llegué a la tienda y lo puse allá. Señora, le digo, este es mi disco. Nadie creía. ¿Tu disco era en 45? 45 revoluciones. Sí. ¿Un solo tema grabaste ahí? ¿Tenías que grabar 2 temas? Por supuesto, al otro lado era una cumbia, ¿cómo es la vida? También era mi composición. Pues Teo Laura me... A ver, cántala, ¿cómo es la cumbia? Ay, pero quién sabe cómo es la vida, ay, quién sabe qué es el amor, ay, quién sabe qué es la vida, ay, quién sabe qué es el amor. Yo no sé lo que es el dinero, yo no sé lo que es el amor. Y entraba la guitarrita igualito a lo que tocaba Teo Laura con su disco de Daniel Travieso, El Rey Loco, ese toque de guitarrita Ya. excelente.
emocionadísimo. El Yo mismo con mi- Teo Laura lo había grabado. Claro, en la primera guitarra él, pues. Caramba. Él me ayudó, por eso te digo, pues. A él lo esperaba hasta la madrugada para que me ayude a grabar. ¿Cómo es la vida, Él no? me consiguió la disquera, él me presentó a don Edilberto Cuestas. Y don Edilberto cuando me vio también, ¿qué habrá dicho? No, este pobrecito, este chibolito. Que era un muchachito así humilde, pues, ¿no? Y lo empezaron ya a transmitir en la radio. Claro, no. Y luego ya yo volvía para comprar mis discos ahí Claro. al Jirón, acá por el centro, por la Plaza Bolognesi, que daba su oficina de ellos. Yo llegaba a comprar su madre paquete de Para discos. venderlos. Sí, vendían en Claro. todo, pues, ¿no? En la Ahí era el Plaza, negocio, Plaza pues, Unión. La venta de discos. ¿Sabes quién era el jefe de prensa? Lucho Ortiz. Chochera. Chochera. Chochera, pelao chochera. que el- Despabilate, Chochera. mi pata Ahora de la- le salió pelo ya. Sí. Mi maestro Lucho Ortiz Sí, Ramírez. le ha vuelto a crecer pelo. Le ha a vuelto a Lucho. crecer, ¿lo he visto? ¿Y sabes quién era el jefe de ventas? Ajá. Te vas a sorprender. Don Isaac Sarmiento, Hualpahuaja. Hualpahuaja, maestro. Mi Isaac hermano, Sarmiento. Isaac. Él era el jefe de venta. Él salía con su James Bond ¿Ya? a Su venderlo, maletín. a vender al parque universitario, a La Parada, a Hacho, a Tocongo, ahí se no, en Cine Susi, ahí se Claro. vendían los discos, pe, Ujú. y a veces yo le acompañaba, pe. Isaac me decía, él tendría, pe, ¿cuántas épocas? Unos 20 años, 22 años también, pues. Me decía, Ariano, ¿estás libre? Sí, le digo, acompáñame, pe, a repartir discos. Vamos, yo me iba. El mejor termómetro para ver si un tema había pegado es si se vendían los discos o no. Sí, y le hacían pedidos, él hacía los pedidos. O sea, ya la ganancia de eso era para la disquera y para ti. Claro, no, yo no nada, yo le acompañaba O sea, nomás. tú tenías que comprarle más bien los discos. Unos cuantos le compraba para Ya. regalar Para a la regalar, hinchada, así, a la ya, hinchada. ya. Además no tocaba, yo no era cantante de ningún grupo. Era una producción nomás el grupo Cielo Gris. Ya. Así es. Yo le acompañaba a Isaac para conocer así, ¿no? Y venía, a ver, de Cielo Gris tráeme 50 discos. De allá. ¿Sabe por qué rayaba? Porque también al ladito mío salió la producción de La Colegiala. De los ilusionistas. Ilusionista de Walter León. Ujú. Ahí también llegaba Walter con Carlos a comprar discos. En vez de ahí. ser una... Sí, también. Eran nuevos también. O sea que yo, ilusionista de Walter, y Carlos Ramírez, empezamos casi juntos a grabar discos en la disquera que dio oportunidad a muchos artistas. Eso buenos. fue un plus también para Sí. que tu tema... tus Iván temas- Cruz también grababa para esa disquera. Iván Cruz. Pero él ya venía de FTA, creo, porque era un poquito bien sobrado, era Iván. Ya. Llegaba, se subía de frente a la oficina, enamoraba a la secretaria. Sí, Iván, yo me recuerdo de esas épocas. Pues. Estamos hablando exactamente casi 50 años atrás. Casi 50 mira. años. En mayo cumplo 50. Ojalá puedas promover algo para celebrar. Dios permita, estoy en eso, hermano Claro. lindo, hacer un evento en Lima y estoy atrás, pues. Tú sabes que la competencia está fuerte ahorita. No, ahorita Con es las otra novedades que han salido, cosa. Claro, tanto aparte que la grupo. tecnología, la inversión es el doble. Así es. No, pero yo igual, yo no me quedo. Igual. No, estamos, en Trujillo, por ejemplo, el público es exigente allá en Sí, Trujillo. pero yo casi en Trujillo, mi furor de mí fue el año de 2000, más o menos hasta el 2010. Por ahí, a su madre, colas, me iba a Claro. Chiclayo. Yo Conciertos. conquisté Chiclayo, conquisté Huacho, Barranca, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Cajamarca, todo la sierra de Guarochirí, hermano. Perdón, la sierra de Retamas, Patás, de Huamachuco. Toda esa Voy zona, a buscarlo hermano. a la promotora San Damián, Perú. Recuerdos inolvidables, Claro, sus claro, eventos. claro. ¿Cuándo empiezas tú a tocar en los conciertos? Ya, ¿cómo comienza esa historia? Bueno, Porque Perdóname, con Cielo Gris, esa época se escuchaba en Radio Libertad, La Crónica, Éxito, Excelsior, a su madre. Lucho Ortiz me llevaba de radio en radio, me entrevistaba, pero la gente pensaba que este grupo era ecuatoriano. Decían,
Este grupo, y en El Ojo, en el periódico El Ojo El salía Ojo. primer lugar de venta, no sé por qué, Grupo Cielo Gris. No decían que cántate ahora ya, no nada. Rayando, ahí salía y rayando primer lugar, en toda la semana salía O sea, los la gente periódicos. cantaba, compraba, Sí, se sí. vendía el tema, pero no sabía quién eras tú. O sea, si tú estabas a su lado, nadie Sí, sabía ya. quién eras tú. Mira, un día estoy bajando de mi casa trabajando en construcción, Y porque ya. igual seguía Y trabajando. tú seguías chambeando. Sí, estoy bajando de mi casa a 5:30 de la mañana con mi maestro en el bus de Lima a Chosica. Subimos, porque esa época pues, temprano la gente bajaba a Lima, ¿no? Claro. No había mucho carro, pues. Estoy yendo ahí agarrado. En la radio sale, no sé por qué, no sé. Don Máximo, mi música. Yo estoy ahí viajando, sí, mi música en la radio, pues, ¿no? Y yo, oye, está bacán. Y a un señor que él ni yo no lo conocemos, le dice, amigo, él es el que canta en esa canción. Pero el señor sabrá, ¿qué diría? ¿Está loco? ¿Esto qué Claro, tiene, de no? importancia. Que él así nomás le miraba. Y yo quería decir a todo el señor, yo soy el que canto. ¿Pero qué voy a decirte? Pues van a pensar que estoy loquito, pues no. No sé, Ahora porque. que- Uch, hermano, llegaba allá a la chamba, sintonizada Radio Libertad, cada hora lo ponían el disco. Bueno, ya tus compañeros sí sabrían, pero no. Claro, los muchachos que trabajaban en construcción, todos decían, Cholito, algún día vas a cantar los eventos, me decían. Pero nadie me contrataba, pues, nadie. Así pasó en mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Y un día me metí a hacer mi baile en el colegio ya. donde estudiaba de noche, en Chaclacayo. Ya era el año 75, en septiembre. Esa época Teo Laura ya cantaba con los Anders y Chacalón también. Pero Tocaba con los Andes. Sí. Yo no, yo era... Junto a Chacalón. Sí, claro. yo no, yo era de Cielo Gris, pero nadie me contrataba. Entonces yo hice mi baile en Chaclacayo. Ya con Cielo Gris. Sí, y busqué a varios músicos que habían tocado en otro grupo. Y a media le dije a la directora, ya yo me mandé a hacer mis afiches y comencé a pegar, ¿no? Todo ñaña. Hasta Chaclacayo, caminando en la noche pegando mis afiches, ¿no? Tú mismo, ¿eh? Sí, con mi balde, mi escalera y esto. Teníamos que buscarla de una Claro. manera, ¿no? Armar tu propio Sí, circo, hermano, sí. si no, ¿cómo? Alquilé mi equipito, todo. Y pucha, llegó el día del baile, ya no hubo público, hombre, poco, los alumnos, ¿no? Ujú. Y total que la profesora se quedó con toda la plata porque dijo que había que pagar de la luz, del equipo también me Limpieza, cobró. que esto, que lo Los otro. muchachos se le dio una propinita y nada, no gané Se nada. desanimaron, se desanimaron. Seguía triste, hermano, seguí trabajando en construcción hasta que me tocaron la puerta, pues el año 75, a fines de septiembre, ya para entrar casi por octubre, septiembre era. Tocaron la puerta y era Teo Laura. Ahí en mi casita de Morón, en Chaclacayo, donde vivía con mi papá. En los carrizos. Sí, pero ya estaba levantado como la primera, así con ladrillo nomás, ¿no? La primera, la puertita de madera toca y yo salgo. La tarde me recuerdo. Oye, Ariano, me dice Teo Laura. ¡Hola, Teo! Oye, ¿quieres cantar en los Under? ¿Qué, verdad? Sí, Cholito, ven. Ahí está Fernando Arias afuera, me dice. En la carretera central, en la pista, estaba estacionado el señor Fernando Arias con su carrito. Allá. Un autito bonito tenía. Ven, vamos para que hablen. Ya, yo ahorita, mi chihuahua, una camisa, así. Hola, Arellano, me dice el señor Fernando Arias, un gordo. Yo no pensé jamás en mi vida que el señor Fernando Arias me iba a hablar, el director de los Anders de Ñaño, un grupo famosísimo, pues. Nada. ¿No ves que él tocaba con los girasoles, los paquines, los destellos, tocaban en la cantuta? Yo los iba a mirar de lejitos, así nomás. ¿Y qué me voy a imaginar que el director va a venir a buscarme? Ya, bueno, salí. Ariano, ¿qué tal? ¿Qué haces? Me dice, acá en la casa, ya no he ido a trabajar, le digo. Oh, en buena hora, me dice. ¿No quieres cantar con los Under? De verdad, por mí, encantadísimo, le digo. Pero, vamos, me dice, vamos a la casa. Me lleva y me voy a su casa ya, a la granja, la cadena, Ñaña, al fondo. Y ahí lo encuentro ya, al organista Eduardo Tan, a Fofo, al timbalero. Ah, Fofo. Sí, estaba Quique Goya, Pichirringo, un pata que tocaba la tumba.
Todos los Sander estaban ahí y Teula. Ya, vamos a cantar. ¿Qué sabes? Canta Viento. Empecé a cantar Viento. Estaba de moda, pues, ¿no? Claro. Viento de Chacalón con Grupo Celeste. ¿Qué más sabes? Ah, bueno, sé, La Vaca Blanca, y ahí empezamos. Los clásicos eran Sí. clásicos. Lo que queremos es grabar un disco, me dice. Ahorita está sonando tu disco, no sé por qué. ¿Tienes un tema ahí? Me dice, sí, tengo un temita. Le digo, si ya te vas, es baladita. A ver, laréalo. Ya. Si ya te vas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué me esperará? Y Michi me dice, en esa parte me dice, ya, ahora entra en cumbia. ¿Qué me esperará en aquel lugar? Y ¡pum! Nace la baladita cumbia. Ajá. Y ahí es donde empieza el estilo de la carretera central. Esa tarde de septiembre que me busca Teo con Fernando Arias, ensayamos y tanto se emocionaron que empezaron a pedir cerveza y a la señora. El tema salió bien arregladito. ¿Qué me esperará en aquel lugar? Luego viene el vacilón, entra Michi y el fofo que rompía. Ya digo, queda, compadre, se para sala para grabar esta semana. Y ahí empieza mi trabajo con los Sander de Ñaña. Primera vez en mi vida ya que empiezo a cantar en grupo Ya musical. con un grupo ya afiatado, ya que... Sí, que fue ya a fines, trabajaba, que ya sí. chiviaba, que Sí, ya sí, fue a fines de estaba en el septiembre. mercado. Sí, el disco que grabé, Si ya te vas, al reverso estaba Chabelita, una cumbia también antigua. Ya después ya viene cuando grabo ya, Quiero emborracharme. Para. Qué triste me siento, quiero emborracharme. Y ese viene ya después. Ujú. Antes de ese viene Tengo un gran amor, Otra baladita. que es mi ilusión. Claro, el estilo, ¿no? Ajá. Y bueno, de ahí empieza, ¿no? Mujer de mi vida, Larga Espera. Grabo el on play en octubre y noviembre. Y en diciembre sale el on play, Una Fiebre. Pucha, salieron los contratos para Tacna, Arequipa, Moquegua, Hilo, Camaná, Nazca, Marcona. Una gira. Nuevamente volvemos de la gira de Tacna, de toda Arequipa. Otra gira a Casma, Chimbote, Trujillo, Cajamarca. Otra gira, Chiclayo. ya más tardecito Sí, hablamos. primero Otra- una gira por acá al Claro. sur y otra gira para el norte, otra gira. Y las caravanas, Ya, con las caravanas salimos ahí. ahí salías con Iván Cruz, Pedrito Tiniano. Pedrito Tiniano. Sí. ¿Quiénes más iban en esa caravana? Ya, iba Lelo Costa, estaba Cómico jovencita, nacional. el cómico. Alejandra, una bailarina. Ajá. Homero del Perú, Homero. el baladista nacional, gran Claro, amigo, claro. Homero. Ah, su madre, ese señor era fiebre en los eventos. ¿Ese es el tema la otra? No, Michelle canta la otra. Michelle canta la otra, ya. Él cantaba un pañuelo y una flor. Claro. Tantos éxitos tiene Homero, ¿no? Y Pedrito Tiniano cantaba, no me importa que quieras a otro. Ah, su madre. Y yo cuando lo conocí, yo le digo, pues señor, le digo, en Tarma, cuando mi papá trabajaba en una peluquería, yo le escuchaba su música a las 5 de la tarde allá, le digo, yo tenía 6 años. Ah, se me abrazaba, Pedrito Tiniano, gran amigo mío. Los locales donde iban eran los cines. Ya, llegamos a Casma, al cine de Casma. Llegamos a Chimbote, al cine de Chimbote. Todo puros cines. Y cada que terminaba el show, como yo era el más chibolo, Ujú. la gente me llamaba, pero no afuera. Oh, chiquillo, llámalo a Pedrito Tiniano, te vamos a dar tu propinita. Allá, Y, la don conexión. Sí, don Claro. Pedrito, lo están llamando, una señorita dice, tiene un obsequio. No, dile que no me has visto. Me decía negar. Y así. Ah, y también iba conmigo Rolando del Castillo, ya era baladista ya. Ya era baladista. Rolando del Castillo era baladista. Él se acopló a los Sander. Ujú. Y la gira que hacía era el señor Milton Guerra. Ya. Milton Guerra, un empresario bastante bueno y también malo a la vez. Nos llevaba de gira en gira, bueno, ya él hacía el arreglo con el director del grupo, ¿no? Claro. Pero volvíamos a Lima. Bueno, porque bueno, te conseguían presentaciones. Sí. Y malo, ¿por qué? ¿Qué pasaba? No cumplía.
Bueno, conmigo se portó mal el señor Milton Guerra, ¿no? Pero En el aspecto económico. sí, claro. Y en otras oportunidades que me contrataba a bailar, a veces me quedaba debiendo, no me pagaba. Y, bueno, pero La igual. clásica, ¿no? Sí. De algunos, no todos A tampoco. veces también los eventos no iban bien y por ahí como que el cabezazo, ¿no? El cabezazo. Clásico, ¿no? El clásico. Sí, pero Y- después las giras sí excelente, todo era, es que iban, pucha, que de moda, Homero, Pedrito Tiniano, Claro. los Ander iban como fondo musical. Y, uy, excelente, mira, chiquillo, nunca en mi vida había pasado tanto sufrimiento de Intervenía el que, momento. claro, cuando Teo Laura me ayuda a grabar me saca la canción, me ayuda a arreglar el tema, no sé por qué, lo grabamos en una grabadorita chiquita que me prestó un amigo de Jauja, la Ya. familia Caso me prestó esa grabadora, ellos vivían ahí en Pisagua, en la parada. No era mía mi grabadora, yo lo tenía ahí. Y Teo Laura me decía, Cholo, tú también por ahí averigua quién te puede ayudar a grabar, me decía. Mi ilusión era grabar y grabar, mi sueño. Noche y día soñaba escuchar mi voz en una radio. Yo me he ido a Sonoradio a buscar, no me daban oportunidad porque no había. Bueno. ¿Es verdad que habías grabado así empíricamente nada más tu temita y con ese temita ibas a las disqueras? Sí, cierto. O sea, lo grabaste así en tu casa, en Sí, tu sala. Y Y claro, eso ibas a ofrecer a las Sí. disqueras. y, ¿Y qué te decían en las disqueras? no había oportunidad de grabación. ¿Qué disqueras fuiste? Ya, he ido a Odeón, al Virrey, que está por República de Panamá, Sonoradio. Buenos sellos He también. ido ¿no? también a Infopesa. A Infopesa. Sí, Infopesa, Sonoradio. Esas disqueras grandes. Es que Ajá. era ilusión de un chiquillo, pues, Lógico, Gilbert. lógico. Era un chiquillo de 15, 16 que me ilusionaba a grabar. Yo pensé que era fácil, pues. Pero te juro que si no es por Teo Laura que me da la mano y me ayuda a grabar, nunca hubiera grabado, porque no había oportunidad. Claro. Muy aparte de que luego, Mara, pasa el tiempo, llego a grabar Infopesa como artista exclusivo, mira. De Infopesa. El señor Maraví me manda a buscar con mi amiguito, tocaba el güiro en los ecos, tocaba el güiro, Walter Vía. Ujú. Luego ya él trabajó en Infopesa como coordinador del estudio. Pero ya fuiste como Cielo Gris. Claro, o sea, claro, yo ya había grabado, mira, yo ya había cantado 5 años en Los Andes, pues, de ñaña, el Ujú. 80 ya, pues. Luego yo pasé a grabar a Horóscopo con Juan Campo Muñoz. Cuando paso a Horóscopo... Con Sanders. Con Cielo Gris. Con Cielo Gris. Sí, ya me había Ya te retirado de habías Los Andes, retirado ya, de Sanders. el año 80. ¿Por qué te retiras? Primero porque económicamente no me iba bien. Ya. No. Pero sí le iba bien a Sanders. Ah, claro, era golpe, todos los No era eventos. equitativo la ganancia. No, digamos como que tú sabes como todo director, Así es. siempre el director triunfa en todo sentido, ¿no? Pero los integrantes, yo mismo te digo ahorita, el integrante tiene que ver de otra manera, porque tocando Buscar nomás, su propio futuro. no, tocando nomás como integrante, no ganas. Lógico. Tienes que ver, a no ser que luego, más adelante, ganas experiencia tocando, pero más adelante ya Abrirte camino, ¿no? te abres camino, así como yo me recuerdo de Chucho, mucho Chucho de la 540, A ver, Pomacaja. él tocaba güirito nomás, Guirito, la nueva estrella. y su saxo le prestaba al señor Pacheco para que toque. Claro. Ya, yo cuando salía del San Joaquín de Llave, por decir, Teodoro, ¿te vas para tu casa? Jálame, me decía Chuchito. Estaba flaquito, era chiquillo. Claro. Sube, pe, le digo, te jalo. ¿Qué? ¿Pero qué no te han dado tu...? No, me dice, no, yo voy ahí nomás a apoyar a mi tío, porque... ¿Qué? ¿Pero qué nada? No. Chibolito, Y eso que mi saxo es mío. Él me contó, pues mi saxo es mío. Yo le empresto a mi tío. Pues ni para el anticuchito, tenía a mi Chuchito, me recuerdo. Así como él, que luego logró su éxito, así, sufriendo él también, cómo sabrá comprar su saxo, ¿no? Le emprestaba, que le den cabida tocando güirito. Muchos directores de grupos que ahora triunfan han empezado así. Yo cargando el equipito, buscándomela por aquí, por allá. Cantando en Los Andes era famoso, pero económicamente no me iba bien, pues. Pero lo que sí gané, experiencia. Como dicen,
tienes que pagar derecho de piso para poder ya triunfar. aprendiste, ¿no? Yo canté 5 años. No se gana, pero se aprende. Sí, y se yo goza. me relacioné mucho en Huacho, Barranca, en Arequipa, en Tacna. Y cuando yo me salí de los Andes, ya jalaron a Pascualillo. Al menos ya tenías Cielo Gris, ¿no? Sí, ya o sea tenías que... tu nombre, o sea, no. Sí, claro, es que Cielo Gris lo dejé Ese era abandonado. un proyecto que lo abandonaste, Lo pero abandoné. simplemente por un cierto tiempo. Sí, pero gracias a Dios... Supiste pensar en ese sentido. Lo que canté en el otro grupo me ayudó mucho. Yo vivo muy agradecido al señor Fernando Arias de los Anders de Ñaño. Públicamente le digo, don Fernando Arias, gracias a usted, gracias a Teo Laura, que me dieron la mano y que me ha servido para poder... ¿Nunca pensaste que Fernando iba a ir a tu casa a buscarte? Nunca, jamás. Y tampoco pensó que con el tiempo todos los Anders de Ñaña se van a pasar a Cielo Gris. O sea, todos, Sí. hasta Teo Laura. Teo tocó Laura, todo, el Chino Tan, el organista, Fofo, el timbalero, Ajá. todos los Anders de Ñaña del año 75, toditos pasaron el año 83 a tocar a Cielo Gris, toditos. Y nos fuimos a grabar a Sonorradio. Y ahí te recibieron. Y luego ya. yo empecé a hacer producciones de Sonorradio. Mira, la disquera que antes me habían Ujú. cerrado las puertas, ahora la tenía abierta. Y yo podía grabar en cualquier disquera, Virrey, Sonorradio, Yemsa, cualquiera, porque ya era, mis discos se vendían, pues, ¿no? Claro. Como dice. ¿Cuáles eran las regiones o los departamentos donde lograste consolidarte? Empecé con Huancayo. Huancayo. Vino el señor Navarro del Capricornio de Huancayo, Ujú. me contrató, ni bien me salí de los Anders de Ñaña, vino a buscarme. Nuevamente de Huancayo pasé a tocar Yo tocaba en Huancayo en el Capricornio, que era en el segundo piso, y en otro local del señor Inostroza Ollantay, creo que es en la calle Real, el año 70 y... casi para el 80, 81, porque él me llevaba a Satipo, Chanchamayo, Cerro de Pasco, sí, me llevaba a Jauja. De ahí agarraba Huacho, todo lo que es Huacho, Barranca, Paramonga, Pativilca, Fiebre, y luego Cañete. Cañete, fuerte, fuerte. Por eso cuando llega la fiebre de los chapis, de el estilo andino, la cumbia andina, yo tenía mi clientela. Porque todos cayeron, Chacalón estaba abajo, Guinda abajo. Exacto. Tú sabes, Gilbert. Sí. Toda la cumbia costeña estaba que- bajo estaba. La chicha empezó a, Sí, a entrar. mal. Todo era la fiebre de los Chapi, Grupo Alegría. Todo era Sus conciertos caricia, en el alegría, estadio. Génesis, Su concierto en el estadio congregaba Alianza Lima, me acuerdo. multitudes de gente, ¿no? Chapis y la Pero Única. los bailes costeños eran chiquitos nomás, Chiquitos, no había gente. Ajá. Pero yo, gracias a Diosito, tenía mi gente en Huacho, Cañete, Barranca, Lunahuaná, Chincha, Ica, Nazca. Te juro que he trabajado en todo el Perú. A donde no he llegado Iquito, ¿no? Que recién ahora me están llamando. ¿A ti no te gusta la denominación chicha? Es que me siento... No, yo respeto su opinión de mi hermano Jaime Moreira, ¿no? Porque él es el que impulsó esto de la chicha, pues. Sí, porque Pero- hay varios promotores inclusive Es que no aceptan Te eso. digo, Gilbert, mira, en una oportunidad yo estaba tocando en Estados Unidos y ya que había un grupo de gente que estaban comiendo en un restaurante de lujo. Bien bacán, estamos comiendo, el promotor no sé bien, ¿no? Hoy día vamos a tocar, llegó Cielo Gris. No, dice compadre, güey, no, chicha no va, no está malo, ¿cómo va la chicha? Ahí matan, ahí cortan. O sea que me daba ganas de decirle a este señor, ¿qué tienes? ¿Por qué hablas así? Y el local donde iba a tocar yo era hermosísimo, de lujo, hermano. ¿Cómo puede hablar así? ¿Cómo Pues? puede? En Europa también tocamos en locales de lujo, muebles así bien bonitos. Entonces, sin gusto, la chicha. Incluso acá mismo, oh, eres chichero, anda con tu cuchillo, anda con tu caparazón. Te juro que es bien marginado, hermano, no lo sé. Por ejemplo, ahorita, a mí, mira, yo que paraba tocando así públicamente, le digo, yo paraba mano a mano con Corazón Serrano, en Chiclayo. Todas las quincenas. Yo trabajé 3 años con Radio La Caribeña. Eugenio Capuñay, mi hermano del alma, Lalo, su hijo.
¿Y por qué crees que se debe que haya ese Ya. término despectivo de Sí, chicha? pues es que mira, Porque yo veo que, por ejemplo, el público de los Chapis es un público provinciano, un sí, público empresarios tranquilo. sanos. Hay empresarios Sí, sanos, sí, gente sí. Gente de mucho trabajadora, emprendimiento. comerciantes de mucho dinero, Ujú. transportistas, constructores. Gente Ya, de bien, gente estudiosa. ya, mira, yo estaba tocando allá con mi pata, ¿no? El Corazón Serrano, cuántas veces, con Armonía 10, mi pata, ¿no? Mi gran amigo Walter, que en paz descanse. Grupo 5, mis amigos de toda la vida. Ellos han hecho muchos arreglos de la música tropical Sí, andina. por ejemplo, Marisol toca puro carretero central. Lo único que hace es meterle el trombón, ¿no? Claro. Armonía 10 también. Edilberto Cuestas es un gran referente para el repertorio de Agua Ya. Marina, ha grabado muchos temas. Por supuesto, Agua Marina graba toda su música de los costeños, Claro. de Grupo Guinda, Ujú. Tony Rosado. Pero, por ejemplo, ahorita yo, como quiero llegar a esto, yo tocaba con Agua Marina continuamente, mano a mano. Mi gran norte, amigo, full mi gran norte. amigo. Ujú. Y mira, a raíz de lo que llega Toño Centella por Trujillo, llegan otro grupo, ¿no? Pintura Roja, otro Chichero. Y a mí me han metido esa bolsa del... Te han metido en un solo Yo, saco. yo ya trabajo en el norte 37 años. Juntos pero no revueltos. Yo trabajo 37 años ya en el 37 norte, años desde el por el norte. 87. Claro, siempre yendo a mi Guarochirí, que siempre me contratan. ¿Cómo te quieren Voy, en voy a Guarochirí, Pucallpa, hermano? voy a voy, sí, hermano, ¿para qué? Canje, la Guaitambo, Sunicancha. La gente llora, la gente Sí. toma, la gente con tu música Sí, tiene una empatía pero sí. total. ¿Te acuerdas en el Perla de los Andes? Claro, En la hora Perla de los Tarmeña, Andes. en Lucero de San Joaquín, en Cochas. el Club Cochas. ¿Cuánto Exacto. no he tocado con todas las orquestas guarachiranas? ¿Para qué? Gracias a Dios. Y igual siempre me llaman. Ahora me han llamado para el 15 de agosto para Langa. Langa, Virgen de la Sí. Asunción. Sí, por ahí estamos todavía. Has viajado mucho a nivel del mundo, has ido Sí. a Estados Unidos. ¿Cómo comienza tu trabajo internacional, tu roce internacional? A ver, Teodoro? el año 98 salgo por primera vez a Argentina, que me contrata un boliviano, que es una fiebre del norte, de Trujillo, Chimbote. Habían ido infinidad de gente a trabajar a Argentina, pues. Era una mina de oro Argentina. Claro. Entre los 90, 98, adelante, ¿no? Y ¡pum! Me llega la noticia, Teodoro. Yo estaba triste en Trujillo, me estaba viniendo para Lima. Me llaman al celular, Teodoro, un contratito para Argentina, para 6 fechas. Ya, pues le digo, excelente, sí, ya. Y verdad, pues, pum, hice el contrato, ya, mi gente, a todo. Estaba Willy Salazar conmigo en la primera. Willy Salazar. Sí. Y tenía otros muchachos más del norte que había buscado. Preparé la gente, todo ya. Y nos enrumbamos a Argentina por tierra. Y cruzando la frontera no me dejan pasar. ¿A dónde va usted? Me dice. Nos han invitado a grabar un disco en Argentina. No, su contrato, ¿dónde está? No tengo. Y me hacen volver. Con todo mis 9 músicos, me hacen volver el año 98. Me hacen volver Al Perú, no, a Chile. a Chile. En Chile ahí me alojé y con lo poco de dinero que tenía, tuve 8 días ahí alojado a la gente. Y en esa época Chile no se poblaba de peruanos todavía. Todavía Argentina era Argentina, sí, había bastante la, fuente de la trabajo. fiebre. Ya. En Chile era frío, no había gente. A su madre, hasta que llegó, gracias a Dios, que llega el boliviano, al ver que yo no podía pasar, estaba ahí detenido. Pasamos, llegamos a Argentina, un domingo 13 de mayo del 98. ¡Ah, su madre! Todo, fila, hermano. Para, Yo sé que alguien por ahí va a ver, ¿no? El Ajá. podcast. claro. Hoy sí es cierto lo que dice Teodoro. Yo lo que te estoy contando y lo que cuentan muchas personas es la verdad al 100%. Casi yo Ujú. no te digo no cosas que no es. Eso fue en Chile. No, en Argentina. En Argentina. 13. Cuando estamos yendo a Argentina a tocar, no nos dejaron pasar. Ujú. Nos hicieron volver a Chile. En la frontera de... ¿Cómo se llama esta parte? Córdoba, ¿no es?
Ay, caramba, la frontera de Chile, pues, ¿no? Con Argentina. Con Argentina. No nos dejaron pasar. En la frontera nos hicieron volver, nos bajaron del bus. En Chile nos quedamos 8 días varados. Vino el boliviano a Chile y ya me llevó, Ya arregló ya todos me los hizo pasar. documentos, Sí, todo. sí. Llegamos allá y una fiebre, golazo. Me quedé un mes tocando allá. Me gané un dinerito bastante. Primero eran 6 fechas y después te quedaste para un Un mes. mes, sí, porque empezaron a llegar más contratitos. Claro. Tocaba viernes, lunes, ya, pues no. Y créeme que la moneda costaba $1, que era $1. O sea, yo cobraba 2.500 pesos, $2.500. 2000. Era fuerte. Ah, pues empecé a mandar a la casa. Tiene ¿no? más valor allá en Argentina, pero tenía más valor. No, estaba par, el dólar con el peso argentino, estaba parejo, estaba. Con el sol me refiero. La moneda de Perú no tengo idea, claro, era en más Argentina, bajo. Claro, era más Sí. bajo, era superior. Sí. Y así, pues de ahí ya vine, y por ahí, 98, por ahí nomás, el 2003, me llaman de Colombia. Gracias a un programa de televisión que tenía mi gran amigo, y tu amigo también, el señor Flores, de la Willy. Don Willy Flores. Willy Flores, fuerte. Canal 7. Sí, Rica Chicha. él hacía El Mundo Tropical. O El Mundo Tropical se Sí. llamaba. Mundo Tropical. Sí. Ya. Dice que allá lo Claro, veían en Willy. directo, dice, en Colombia. Claro. Mi temita, mi casita, no sé, hay varias cancioncitas que le gustaba y me llaman por un contrato. Dios, qué lindo, ya poco a poco, por aquí, por allá. ¿Y qué tal la respuesta en Colombia? Uy, fiebre, hermano, fiebre, recontra fiebre en Colombia. Hasta ahorita, yo siempre voy, pues. ¿Para qué no? Gracias a Dios. Excelente, también agarré como Guarochirí, conquisté esa parte de Bucaramanga, Colombia. Ujú. Y de ella continuamente que voy, eventualmente. ¿Cómo fue tu salto al gran país del norte? Mira, un día me llama mi gran amigo también, Guzmán, de Grupo Alegría, Dulce Alegría. Víctor Guzmán Condeso. Víctor me llama, Teito, Cholo, ¿dónde estás? ¿Estás en Lima? Sí. O Chulito, mi amigo está llevando artistas a Estados Unidos. Me dice, ¿quieres ir? Ya, pues le digo, ¿por qué no? Encantado por mí. Claro. ¿Quién no quiere ir? ¿Quién? Pero mi proyecto de ir estaba de más antes ya. Yo tengo un tío que vive ya como muchos años. Ujú. Él me quiso llevar todavía sobre el año 2000. 2000 me mandó la carta de invitación. El problema es que como tenía trabajo, no podía. Se postergaba, Sí. se postergaba. Y él anunciaba, ya viene Teodoro, porque los Chapis ya habían ido, pues. Claro. No, y mi tío era muy amigo con Jaime Moreira, con Chapulín. Mi tío se llamaba Julio Caso, de uno de los mejores restaurantes de Estados Unidos, en Queens, Corona, Nueva York. Julio Caso, el restaurante El Tumi, era mi tío el dueño. Ahí se reunían Toledo para hacer Conocido. un empresario muy popular, era mi tío allá. Llevaba jugadores peruanos. Es hermano del esposo de mi tía. Y esa era la ilusión, pero no se podía. Problemas una cosa, otra cosa. Hasta que Víctor Guzmán me invitó con su grupo para viajar. Y ya, pues no, ¿para qué? Me conocí con otra empresaria. Estuve ya como unos 15 días primero. Y luego el mismo empresario me volvió a llevar. Y así sucesivamente, ya otro. Y empecé a viajar ya con mi personal completo. Ya más frecuente. Ya más frecuente, ya. Pues tenemos. Documentos, Sí. tus permisos de Vicetrabajo y viceturismo también. Ujú. Y bueno, voy con mis hijos siempre, pues, que me acompañan, ellos también continuamente Claro. van conmigo. Ahorita, por ejemplo, está pendiente el viaje para julio, ahorita. Estamos a espera nomás de los documentos y nuevamente por allá, ahí nos encontramos con tantos amigos de la Tantos colonia compatriotas peruana. peruanos. Sí, hermano Gilmer. Teodoro, dentro de todo este trabajo de viajar constantemente, en una oportunidad casi pierdes la vida con los viajes. Ya, mira. Último, fue el 2012 viniendo de Pucallpa, habíamos actuado, y el chofer se queda dormido en la madrugada
y se mete contra el abismo, hombre. Era una minivan mediana que yo tenía, pero mira, con tan buena suerte que el carro impacta contra un muro de contención, así bajo nomás tamaño de la mesa, y lo rompe las dos llantas. Mira, qué tanta fuerza sería que lo rompió las dos llantas de adelante y las dos de atrás. O sea que el carro tiene cuatro ruedas. Claro. Ya, pero quedó plano nomás la carrocería, plano nomás quedó. Y el carro se arrastró, porque si nota ese muro, el carro seguía corriendo, estaba con barro, en una curva, pues. Ya. El carro seguía corriendo, de hecho no rueda, pues. No, Pero no. como era plano, se atascó en el barro. No había abismo, no había nada ahí. No, justamente caímos en el abismo, pero ya lento. Pues, Lento, ya como que quedaron colgados ahí. Colgado, así, arrastró y ¡pum! Quedó colgado con todas las ramas ahí. Porque mira, si no tiene ruedas el carro, no, perdón, si estaba con su rueda completa, se iba de frente, caía en la quebrada y abajo está la quebrada como a 200 metros más o menos. No lo contabas. Puro piedra, claro, el carro caía. ¡Pum! Y si no había ese murito también, ¿ah? Claro. Por eso te digo, es un milagro de Dios. ¿Cómo puede ser posible que se haya roto 4 ruedas, hermano? Todo lo ha roto así, la ha partido en pedazos. Ah, su madre Dios, Tú me dijiste en cierto momento que a veces la bohemia, Sí, en estos instantes nos deben estar viendo muchos músicos, sí, muchos grupos, sí, y a veces la bohemia es mala consejera cuando no sabemos correcto. controlarnos, cuando Sí. a veces no tenemos filtros. Yo especialmente les digo, durante casi la mayor parte de mi vida fui alcohólico, ¿ah? Demasiado alcohólico. Tú has sido bohemio. Me claro, gustaba claro. tomar. Me invitaba 2 cervezas y yo te ponía el resto ya. Y tomaba en la mañana, no, perdón, toda la noche, toda la tarde, toda la noche. En la mañana venía un contrato, y ya le di un par de chelitas para hacer el contrato. Y así iba descontando. 1000 soles, 1000 soles, 1000 soles, y hasta que me alcoholizaba, pues al día siguiente malita en la casa. Un día vinieron unos ingenieros de las minas de Retamas, el año 1995. Vinieron a contratarme de las minas de Retamas. De Retamas. Patás, las minas de oro, pues. Claro. De Trujillo, Huamachuco, abajo están las minas de oro. Ojo que ¿no? Patás es el pueblo más De rico oro. del Sí, Perú. ¿ah? sí, por supuesto. Y tú que paras por el norte, yo, sabes, yo ¿no? paro por ahí, pues. Claro. Yo tengo clientela ahí. Bueno, pero Patás está acá y para el lado derecho está Retamas. ¿Conoce Huancaspata por si acaso? Claro, sin Huancaspata, todo el mundo son hinchas míos. Caramba, Sí. Huancaspata. ¿Has ido? Yo conozco Huancaspata, Sí, sí, Chihuanto. Bueno, se va por Huaraz, por Santa, Claro, y claro. también se va por Retamas. Hay 2 entradas. Exacto. Yo he ido a Huancas. Ahí está la frontera Huánuco ya. Ahí justamente está Huánuco, Huaraz y La Libertad. Exacto. El río Marañón nace de ahí, pues. Exacto. Sí, yo paro tocando, pues, ahí en Tayabamba, en Huancaspata. Ujú. Uy, hace mucho cariño, de verdad, por ahí. No, Gracias gente a muy Dios. cariñosa. Sí, Chicas muy bonitas existen sí, allá. pero el camino es peligrosísimo. Peligrosísimo, pues. Una sí. caída al abismo, No la cuentas. ya no sales ya. Eso es lo que uno arriesga, pues, ¿no? Ajá. En cuanto a esos viajes y también a lo que renumeran, pues. Cuéntame, sigue contando con las minas que te contrataron. Allá, mira, el ingeniero vino a mi casa con su carro, un 4x4, a mi casa de Morón, ¿no? Donde estaba viviendo con mi papá anteriormente. Llega, toca y ya yo salgo. Ingeniero, ¿qué tal, Teodoro? Te vengo a visitar, tú sabes que hemos quedado una cosa. Oye, ¿dónde vende cerveza? Mi prima vende acá, ya una caja. Ya, Teodorito, de una vez pasé el contrato. Ya, ingeniero, mire, usted sabe que yo llevo equipo de acá, de Lima. Tengo que ir a Trujillo. De Trujillo, yo te pongo movilidad de Trujillo, me dice, para adentro, ya. Ya tanto. Al rato llega otro ingeniero con su carro, otra caja. Al rato otro ingeniero, 5 ingenieros, cada uno con su caja. Y me dicen, oye, tu prima está bien linda, chulo, oye. Voy a quedar a vivir acá. Yo ni mi primita que vendía cerveza por ahí. Y así, pues, no, yo contento. Pues, pucha. Claro.
Teodoro, ya, oye, ya, ¿cómo va a ser de una vez? Ingeniero, ya hemos quedado. No, pecholo, estamos quedando una cosa, pero ya, tú sabes que son 2 días. Con la cervecita me hacían bajar 1.000, 5.000 soles, mira, suponiendo, pues, ¿no? Suponiendo, pues, ¿no? Que 1.000 por cada caja, pues. Pero ¿para qué me valía? Porque 2 días en la mina ahí, vivíamos como rey ahí, porque tenía campamento de lujo. Su comida, come lo que quieras. Nuevamente, las otras minas se pasaban la voz, las otras minas. Oye, Teodoro, me dice, Teodoro, ¿te acuerdas que un día en Cusco hemos estado tomando? Porque ahí en las minas hay gente, es una metrópoli. Hay gente de Huancayo, de Tarma, de Cusco, de Arequipa, de Lima, de todo lado hay mineros que trabajan ahí. Gente que va a trabajar ahí, claro. Y todo me regalan por caja la cerveza, hermano. Es muy linda esa zona. Yo me he acostumbrado ya. Me digo, son 30 y tantos años que... El ser bohemio, así como te dio tantas satisfacciones, ¿no? En cuanto al negocio, a los contratos, ¿también te trajo problemas, adversidades? Sí, hermano. Así le digo a todos. ¿Me permite? Por favor. Salud. Salud. Agüita nomás, agüita. Salud. Pisco. Mi con querido. pisco. Gracias. Este es un testimonio realmente de vida. Esto es un testimonio, hermano, que va a servir para muchas agrupaciones, especialmente jóvenes, ¿no? Jóvenes de 18, 19 años que están involucrados ya en el mundo de la música. Sí, hermano. Mira, yo así públicamente, demasiado mujeriego, de verdad. Tuve problemas demasiado, tal vez con juicios de alimentos, ¿no? Pero sí, no lo niego, sí he apoyado a la mayor parte de mis hijos que yo tengo, a toditos les he apoyado. ¿Nunca has negado a tus hijos? No, jamás. ¿Cuántos hijos tienes? Ya, mira, inicialmente cuando estaba más chiquillo, cuando tuve mis 2 primeras hijitas que son de Chilca, de Cañete, yo tendría 18, 19, 17, 18, 19, 2 hijitas. Las crié porque me separé de la mamá. Yo jalaba a mis hijitas, Caramba. me las llevaba a Guarochirí. El problema es que tomaba mucho. Tal vez sea la pena de haber perdido mi hogar, muy chiquillo me comprometí, no sé, ¿no? Y luego buscaba una madre que apoye a mis hijitas a cuidar, a criar, pero no me resistían, no duraban. Claro. De hecho, ¿quién va a querer criar a 2 niñitas, no? Y es como ser la empleada. Una lógica. No me conviene estar con un hombre que tenga hijos, ¿no? Y así iba por ahí, así rodando por el mundo como canto mi música. Y compuse ese temita, Padre Abandonado, solo por el mundo, ando con mis hijas. Y también de ahí compuse Mi Casita, está muy triste, desde que te fuiste, amor mío. Ver a mis hijas durmiendo ahí en el sillón y yo todo borrachito, ahí en la mañana preparando el desayuno. Muy triste. Bueno, luego ya sí conocí a otra chica muy linda que llegó a mi lado. Me dio 3 hijos hermosísimos que ahora trabajan conmigo. Una de mis hijas es doctora, Roxana Arellano. Y luego también tuve mis hijos en San Juan de Miraflores, pues. San Juan tengo 3 hijitas. San Juan pues. también, Sí, ¿no? por Cine Suiz en Pamplona. Claro. Y último, mis pequeños, ¿no? ¿Dairon es el más Braulio. pequeñito? ¿Ah? ¿Dairon es el más pequeño? No, hay uno de 11. De 11 años. Sí, también es cantante. Y así son amores que he tenido y frustrados, ¿no? Durante toda mi vida. ¿Y ahora con quién estás ahorita? Mi querido... ¿Tienes? Sí, tengo un actualmente? compromiso, sí. Ahí tranquilo, ya más calmado. Claro, tú sabes que ya con, la edad, con ¿no? todo lo vivido. Pero esto de acá es las consecuencias también de que era muy enamorador, pero borracho, pues. En cada baile enamoraba una chica, otra chica, y así sucesivamente. Amor voluble. Eso, pues, en la borrachera, ¿no? Tú sabes. Y en cuanto a tu salud, también viviste un momento bastante difícil. Sí, el año 97, a ver, pero ¿cuándo fue?
95 fui a la mina, 96, 96, 97 me vino una baja bien fuerte, fuerte, fuerte. No me contrataban, perdí muchos contratos y me salió una herida acá en el cuello, como un tumorcito, que yo me lo así hinqué, se infectó, yo seguía tomando, se volvió una papera inmensa y lo tuve durante 2 años, todo el 86, 87 hasta el 88, que conocí a un doctor Luis Quinto Cesaré en el Hospital Bravo Chico, y él me dijo que esto era fácil, que no era tan terrible, era un ganglio linfático que había que operar. ¿Y te operaste? Sí, y gracias a Dios me operaron, y era un tumor que yo lo andaba andando durante 2 años. En todos los eventos que iba a tocar, me iba a un ladito ahí, un rinconcito o al baño, me exprimía la pus, me ponía un parchecito, me limpiaba con alcohol y seguía cantando. Me ponía la camisa así. Y así, lo que era peor era que seguía tomando, estando con el mal. O sea, con pastillas, inyecciones bajaba el hinchazón. ¿Pudiste saber de repente sufrir otra cosa? Ya, ¿Se pudo haber complicado? pero yo fui a un médico y todos me decían que era cáncer, cáncer. O sea, yo vivía ya con mi vida pensando que era trauma. cáncer. Sí, pensé que era cáncer. ¿Y yo para qué voy a vivir? Entonces Sí, mejor tomo. por eso que tomaba, aparte con mis 2 hijas jaladas, muy aparte que no había trabajo, ya empezó a escasearme, a escasearme. No venían los contratos. Vine a buscar a las promotoras a ver si me ayudaban con algo para... ¿Sientes que en esa época tocaste fondo de repente? Sí, es que llegué a no tener ni un sol de dinero en mi cuenta, nada tenía. Después de haber ido a Estados Unidos, después de haber tenido... Perdona, no. El 95 todavía no había ido a Estados Unidos. Todavía no había sido a Estados Unidos. El 98 es que empiezo ya a viajar. Desde ahí no paro hasta ahorita. A Europa voy todos los años. Ese golpe de la enfermedad, de todo lo que has vivido, ¿te sirvió también para...? Sí, mira que ese día estaba sentada en mi casa y la mamá de mi hijito Braulio, mi hijo que canta conmigo también, ella había llegado a apoyarme a cuidar a mis 2 hijas mayores. Entonces todavía no era mi esposa, pues no era, sino era la chica que cuidaba a las 2 niñas. Claro. Yo estaba sentado en el río llorando, en el río Rima, estaba bajo el río, estaba bajito, no había puras piedras. Viene señor Teodoro, me dice, sí, le digo, don Teodoro, ya van a venir sus hijas del colegio, voy a cocinar, ¿qué voy a cocinar? Y yo ya le hablo, pero no estoy llorando ahí agachadito, sentado en la piedra. Marilú, le digo, ¿sabe qué? Ahí en mi mesa hay una radiograbadora, llévalo y empeñalo a la vecina, a la tienda, le digo, porque quedaron en traerme un dinero y nada, no tengo nada, le digo. Teodoro, no sé si quedará, porque creo que del otro día le está debiendo. Dile que se quede en la radio, pues, hasta que le pago. ¿Verdad? Pues se fue y trajo ya víveres, ¿no? Ya. Oye, hermano, ese momento me puse a llorar peor. Es que mira, como dice Vico en su canción, ¿dónde están mis amigos que no me vienen a ver? ¿Dónde están mis días anteriores, el 81, 82, 83, el 90, fiebre de amigos, los ladrilleros, salud, Teodoro, todo el mundo venía a mi casa. Yo tenía mis parlantes que Marino Valencia me había vendido, y había tenido carro, televisor a color, todo. Sabían que si te ponían las 2 primeras, tú mismo eras. Sí, hermano, pucha, que de verdad. Esto es lo que me pasó, fue el año 86, 86. Teo Laura ya se había retirado de Cielo Gris también, con todo ya. Se había ido ya, había armado los Haris ya, con Pascualío, para el 87. Entonces nuevamente me quedé en nada, pues no, pues yo tenía... Músicos, anteriormente había tenido a Tito Mauri, del 80 hasta el 83 casi. A Nilo Segura, de los Biochips, ¿no? Mi corista, Tito, mi primera. ¿Tito Mauri pertenecía a los Biochips en algún momento? A los Chipis. A los Chipis, sí. ¿no? Después formó su grupo Los Biochips. ¿Y los Chipis de quién era? De Alberto Maravilla, de Infopesa. Alberto Maravilla, de Infopesa. Sí. ¿Y Nilo Segura?
Él era mi segunda voz en Cielo Gris. Él era tu segunda Sí, voz. ya se queda como cantante en los Chipis. Se queda como cantante junto a Tito Mauri. Claro, cuando se salen. La primera salida fue de todos los Chipis, del grupo de Tito Mauri, de Cielo Gris, del 83. La segunda salida fue de Teo Laura con toda la gente, el año 80. O sea, trabajaste con Cielo Gris con Tito Mauri. Sí, claro, 3 años me acompañó Tito. Como primera guitarra. Claro, cuando ni bien salí de los Under de Ñaña. Y Nilo Segura fue también contigo. Tito lo jaló a Nilo Segura para que sea mi segunda voz. Ya. Y a Julio César Mejía también, que cantaba en Cuarteto Continental. Claro. Sí. Y después con el sexteto también creo tenía. También ya tenía Julio su César grupo, el Mejía, sexteto, sí. con esas parrandas Sí. extraordinarias. Sí. Formó también. Por Cielo Gris han pasado infinidad de músicos y muy buenos, ¿ah? Arturo Barrientos, el organista de Autocontrol, también trabajó conmigo. Nuevamente, Quique Goya, un cantante excelente, Los Andes, baladista. Después pasó a cantar con los Dalton. Últimamente, antes de su muerte, mi amigo Quique Goya. ¿Y tú piensas que porque eras bohemio se retiraron todos tus músicos? Sí, era cantantes? muy irresponsable, hermano. Créeme, ganaba tanta plata. Justamente hubo un tiempo en que, esto fue entre el año 84, creo que estaba todavía Teo Laura conmigo. En mi ropero tenía una cantidad infinita de dinero envuelto en periódico, como ladrillos. Mi hermana decía, Teodoro, ¿qué hace con...? No, eso es lo que gano, pero te van a robar, Teodorito. No, le digo, tú saca plata y cómprame cerveza. 8, 9 cajas de cerveza casi diario, de Gilmer. ¿Cómo rompía el dinero en pedacitos así, en vez de comprar terrenitos, de poner... ¿Y llegaste a plantar algún concierto, algún contrato? Por mi borrachera me quedaba dormido en muchos eventos. Sí, cantaba borrachito, cantando y seguía tomando. Ya terminaba borrachito. En el Guaigua de Villa María te programaron un 31 de no diciembre. Llegué a tocar. No llegaste, No hermano. llegué a tocar, sí. Te buscaron, fueron a Chosica. Sí. Eso también fue por la bohemia. Sí, me había quedado dormido, que estaba mareado, sí, pues. Eso es lo que pasó conmigo, ¿no? De repente la fama me llegó rápido, de un momento a otro también así. Claro, había sufrido, pero a ganar tanto dinero... Entonces, por ahí, que como no había quien me aconseje. O a veces no estamos preparados, ¿no? Sí. Pero la vida te está dando una nueva oportunidad. La oportunidad me la dio en muchas ocasiones. Y en muchas ocasiones no supe aprovechar. La del 81, cuando me llegó el primer contrato para ir a Tarma y Chanchamayo, que me contrataron por 100,000 soles. Ni bien había salido de los Andes de Ñaña. 100,000. 100,000 soles. Tanto dinero. Sí, mi papá hizo el contrato, fuimos al banco, cobramos 50,000, porque él tenía DNI, yo no tenía esa época. Luego ya de ahí jalé a Tito, así empecé a trabajar, Guacho, Barranca, Cañete, toda esa época. Y la otra oportunidad fue cuando entró Teo Laura. ¡Pucha, qué golazo! Y nuevamente caí. La tercera oportunidad me vino en el 98, cuando me fui a Argentina, junté mi platita, compré mis buses para Lima, Chosica, y luego ya el año 2000, cuando grabé para Rosita Producciones, 22 discos de oro, 23 discos de oro, súper fiebre, hermano. Ya de ahí nomás pasé a Chiclayo, su madre, demasiado dinero, pero igual, comprando combis, Lima, Chosica, de esas tanto la plata. Prácticamente una empresa de transportes. Pero no me resultaba, pues. Claro. Todo era bohemia. Yo seguía con las chelas ahí. Por eso ahora yo a mi muchacho que tengo le digo, mira, si tú tienes 200 soles, haz de cuenta que yo te he mochado 50 soles y 150, no, perdón, haz de cuenta que te he mochado 50 soles, guárdalo, haz de cuenta que no te he dado. Los 150, guárdalo para tu comida, para tu pasaje, tus gastos. Y los 50, cómprate $15. Yo sí le digo ahorita a todo, al que menos que conozco, ¿no? La cultura del ahorro. Pero eso es lo que yo últimamente, desde el 98, yo tengo esa costumbre. Pero lamentablemente esa época seguía con el traume, ¿no?
Pues ahorita, gracias a Dios, hace 8 años que no tomo, no odio al licor, te juro. Y si trabajo con los bailes, los eventos, es por lo que dentro de eso circula el licor, porque sin licor también no hay negocio dentro de un evento. Bueno. También tienes que corresponder de alguna manera, porque Sí. si no te califican, no, Sí, sobrado, sí, que esto, que el otro. sí. Pero bueno, nosotros tenemos la facultad de decir hasta ahí nomás, Sí, ¿no? Hasta aquí. Sí, pero yo dejé hace 8 años, yo no Ya tomo dejaste. licor, nada. Y gracias a Dios he hecho muchas cosas. Mucha gente me da pena en este momento, muchos compañeros míos que se están yendo mal económicamente, a veces se enferman, no tienen ni cómo curarse. ¿Lo conociste a Pedro Egas Sáenz? Mi hermano, claro, él me dio un temita, maldito licor. Él pues. se fue luchando por su tema El Arbolito. Pobrecito. Pero él también me demandó por el tema maldito licor, ese es de él. También Ese es de él. tema yo lo saqué, que estaba guardado ahí en papelito escrito ahí en un cajoncito del 90. Teo, mira, Michi, le digo, mira, temita, maldito licor, ¿lo hacemos? Ya, me dice, cholo, lo hacemos. Maldito licor de odio. Y todos los buenitos, Ajá. Armonía 10, Ah. Corazón Serrano, todo lo han El grabado. Camarón también es También, ¿no? su tema, Ya. claro, claro. Y- Ahí en Radio Inca, en el Chinito que Ya. hacía ahí, empezó a escribir, me acuerdo, ese tema. Mira, qué bueno, Pedrito, gran amigo, Se pero fue. se fue humildemente sin saber. Pero él sí es socio vitalicio en la Abdaya. Él lo llegaron con sus temitas, el arbolito, maldito licor, no sé. Claro, La sí. Abdaya te reconoce siempre cuando tú generas buen ingreso, pues. Claro. Te ponen socio Y vitalicio. por eso es que siempre es importante reconocer la Sí. autoría. Sí. Eso. A mí, por ejemplo, me copia todo el mundo y nadie me paga. Eres integrante de la verdad y formas parte de Yo la soy verdad. socio desde Socio de el la año Abdaya. 77, sí. O sea, Actualmente. muchos años ya. Sí, ya voy Pero a... no tienes ahí dividendos, tienes. Sí, yo soy socio. Sí tienes tu- Sí, trabajo con Abdai continuamente. Ujú. Justamente el año pasado me hicieron mis 48 años ¿no? De músico. de músico, sí. Ajá. Me regalaron mi medallita, mi diploma. Ahora estos 50 se está viendo para hacerlo, pues nuevamente. para Es lo cumplir. justo. Es lo Sí, justo. 50 años. Teodoro. Vigente. Claro. Y la institución Soniem También. también ¿para forma qué? parte de la Soniem. Sí, también soy. Porque ellos son sociedad de intérpretes, ¿no? Sí, nos pagan por los derechos de más antigüedad incluso. Allá. Sí, yo tengo long play desde tienes. el año 75, pues. Sí. Y bueno, igual todos los que tienen música grabada se van, se inscriben en Sonian y tienen una regalía, pues, Ujú. que viene creo de Abdai esos pagos. Nos decías que te da pena muchos Sí, hermano. compositores. Sí. Uy, mira, cuántos músicos. Es que vivíamos la misma. Hay músicos que trabajan años y años con un grupo musical. Al final salen de grupo musical ya con una edad avanzada, ya no hacen nada, pues. Se les El pasó los asunto es años. trabajar un tiempo y luego impulsarse con su propia orquesta, pues. Exacto. Primero ganar experiencia, no pagar derecho de piso, como te digo, el director siempre, ¿no? Está arriba, pues. Ya, y luego ya, pues ese chico va a impulsar un grupo. Nuevamente ya, si él, pero hay músicos que no se arriesgan, más. Piensan que toda la vida No se arriesgan. toda la vida van a ser jóvenes, toda la vida van a tener las mismas oportunidades de trabajo y cuando se dan cuenta ya los años pasaron. Mira, el que es perseverante, luchador, guerrero, es el que logra el éxito, hermano. ¿Hasta cuándo piensas cantar, Teodoro? Y yo ya, Dios mediante, yo me quiero retirar este año que viene ya. Quiero ¿Quieres dejarla- celebrar a lo grande tus bodas de oro? Sí, hermano, ya dedicarme a otro negocio, por lo que se cansa también y no es igual, pues mira, son 50 años 50 prácticamente. años. Sí, empecé a los 13, 14, 15, 16 grabé el primer disco. rápido. Sí, parece como que hubiera sido ayer nomás. Ujú. Así es, mi querido Gilmes. Son una vivencia que he pasado, pero he sufrido bastante. He vivido un tiempo con la borrachera, pero cuando hay fuerza y voluntad lo logras, ¿ah? Hay muchos músicos que no aprenden, están tocando, siguen tomando.
Ese es mal, hombre, ya no, yo pienso ya cuando llegues a una edad, calmarse ya, pero no juntar plata para la vejez. Claro, asegurar. Sabes bien claro que la vejez la juventud es corta, la vejez es larga, La vejez es larga, así es. eso es cierto. Y cuando ya tienes una edad avanzada y no tienes dinero, hermano, pucha, que pasas momentos difíciles, manito. Ni la familia se acuerda de uno. Pues importante, de 300 soles que ganes, 100 guárdalo, cómprate tus dólares, guárdalo escondido como que no existiera. ¿Y 200? Hazte cuenta que has ganado 200 nomás. Y vas juntando, sin que te des cuenta, ya tienes guardadito ahí. Y por ahí se va juntando, ¿no? Por eso. Actualmente tienes un bus, ¿no? Tienes un bus. Ah, sí, oscurito. sí, el año pasado compré. Ahí aparecen 3 músicos. Y 4. una chica. Esa es mi hija. Ella es tu hija. Ella se llama Sisi Arellano. Sisi Arellano. Un saludo Sí, para Sisi Arellano. sí lo conoces, ¿no? Claro, sí, lo hermano, conozco. ya. Lo promocionamos en el programa de Tongo, que en paz descanse, en Radio Mi hermano Fiesta. Tongo. Él- Yo te cuento una anécdota de Tongo. Yo con Tongo me conocí en San Cosme, y porque yo iba a cantar a la parada antes con unos muchachos, los Pumas ¿Ya? de la parada. Ujú. Por ahí me lo presentaron a Tongo en un local, hace años, ya más de Claro, 50 años más atrás. Y así, juntos hemos grabado en Horóscopo también, pues. Nuevamente un día compré mi hora radial en Radio Oriente, yo, sobre los 80 y tanto, pues. Por Tito mi Maurito. Quesada, creo que daba Radio Oriente. No, la Centro radio era Lima. acá nomás, de acá donde estamos, Ya. acá arribita era. ¿Acá en San Juan de Urigancho? Sí, por, Ah, caramba. Bueno, por Malecón más arriba. ya. Como quien sale Malecón para, Checa. sí, como quien sale para Ramiro Pralé. Ahí era la radio de Enrique Delgado. Ahí era no, su radio, ahí no era como un sabía. corralón era, ahí estaba la antena. Te estoy Ujú. hablando del año 84, 85, 83 creo. Sí. Llegaste a tener programa ahí. Sí, yo tenía con Rocky Amorós, El mi amigo. pájaro Chucho. Hola, Sí, ¿qué mi tal? Hola, ¿qué hermano. tal? Hola, ¿qué va? Hola, ¿qué viene? ¿Cómo está? Sí, mi Rocky. Claro, hola, ¿qué tal? Camarón con cola. Sí. Se fue también nuestro Se Rocky fue Amorós. también Rocky. Y Tongo hacía la siguiente. Siguiente programa. Como no teníamos carro esa época, nos veníamos caminando desde Checa, ¿Ya? todo ahí, cruzamos por Abancay, íbamos a la oficina de Horóscopo. Ya. Sí, Bueno, ese en fue 80. compañía, Sí, hermano, sí. El camino se hace corto. Con veces, no, pero ¿cuántas veces hemos hecho Claro. baile con Tonguita? Hemos hecho baile en Ciudad de Dios. Un día me llevó a Huancayo, Teodoro Arellano Silorí, Grupo Guinda y el Pumita Andy. Y estamos tocando bonito y al otro lado estaba Grupo Alegría, al otro local, en Chilca. Ya. Y empieza la lluvia, hermano. Y el ¡Ah, Huancayo, su tal, madre, con güey! nieve. Torrencial. Grupo Alegría estaba con techo, pero hermano, estaba bonito ese local. Y el Tongo había hecho, era guerrero el Tongo. pe. Tongo era así. Y tenía su programa en Huancayo. pe. Y que no nos dio ni para el pasaje, hermano. Yo, para venirme a Lima con todo mi personal. Y Tongo que pedía cerveza en plena lluvia. Y el Pumita estaba cantando al fondo en el estrado que estaba con toldo, pero no había gente nada, pero barro estaba. pe. Recuerdo inolvidable mi Tonguito. Claro. Chacalón también, pe, tú sabes que yo soy muy amigo de Chacalón. Ujú. Mi cumpita. Él se Lorenzo fue a los Paladino. 44, 45 años. Chacalón se fue a los 44 años. 44 años. En el entierro de Rocky Amorós, apostamos que el que moría primero iba a ir a cantar a su velorio. Fuimos Ike Santos, Jorge Lozano, Vico, yo, Rocky Amorós, Chacalón. Ah, no, Rocky ya estaba afinadito, perdona. Ujú. Y habíamos enterrado a Rocky Amorós ya en el cementerio de Chaclacayo. Bajábamos a pie para allá, ¿no? Para nuestra casa. Y en el camino, Chacalón me venía molestando. O Cholo, cuando yo muera, vas a cantar a mi velorio, ¿ah? Y para eso, a mí ya me había salido el tumorcito acá. Porque Rocky fallece el 90, el año 90. Ujú. Sí. Y Chacalón fallece el 94. Ya, bueno, entonces ahí también estaba el periodista, ¿te acuerdas de Jorgito Quirós? Jorgito también. Él ya estaba, el está, testigo, mi hermano. Claro. Jorge Lozano Con también. su cámara siempre andaba. Sí, y excelente tiraba amigo. taco que da miedo. Sí, ¿no? Claro, el rey del Buen villano. amigo.
Sí, Jorgito. Él ahí, Teodoro, cuando muere, y al poco tiempo fallece Chacalón, pucha. Pues inicialmente yo le grabé un homenaje a Chacalón, a mi estilo, la cancioncita que lo hice. Ya después todo el mundo empezó a sacarle, pues, ¿no? Ujú. Pero conmigo hubo una apuesta, te lo juro, y eso, es testigo Jorge Lozano, y varios amigos, Ike Santos también, pues, ¿no? Claro. Recuerdos sin olvidar, hay tanto para hablar, Sí, Gilbercito. sí. Susi, ¿cómo comienza en la música? Sí, sí. Sí. Chiquita con mi Braulio, mijito, que los dos ahí escuchaban lo que ensayamos y luego comienzan a querer cantar así. Y un día estaba yo sentado en mi salita y en la cocina escucho una vocecita bien bonita, una voz bien bonita. ¿Quién está cantando? Digo, era mi hija que, mami, uy, tú cantas bonito, le digo, mira. Y así entró ella, pues, sino que como tiene su trabajo también ahorita está en el IPD, como dirigente de ahí del Instituto Paraná de Deporte, como que se ha descuidado, más se dedica a este asunto. Pero yo quiero que ella entre a cantar, así como están ahorita las chicas de Corazón Serrano, de tanto grupo que están saliendo, ¿no? Sí. Sí, están dando la hora a la chica y mi hija, bueno, al menos es agraciadita, No, sí. arreglándole un buen temita y estoy en ese proyecto, hermano, ojalá. Qué bueno. Ahora que Sí. tienes a Dairon, hay una nueva generación de Sí. músicos. Así es. ¿Nunca pensaste dejar una escuela? Que Cielo Gris siga adelante. La escuela de Cielo Gris, pucha, el estilo que yo tengo pero ahorita, ¿cuántos han salido? Pues, Jaris, Pascualío, Noche Azul, tanto grupo que de verdad, que hay tanto en la carretera, en el Cono Sur. Pucha, el estilo carretero ha crecido bastante. Por supuesto. Bastante, ¿no? Pero como Cielo Gris, tiene que seguir Cielo Gris. Tú No, sí, claro, Dios permita que mis hijos, sí, Claro, es ahí que hay están la tus hijos. oportunidad. tiene Claro. una buena madera, una buena base. Sí, mi querido Gilmer, así es. Hay la opción de que tal vez ellos puedan continuar, ¿no? Si yo me retiro o me pasara algo, creo que tal vez va a haber ahí. Por supuesto Los que chicos. sí. Sí, Gilmer, Teodoro, hay tantas cosas que hablar. sí, Román Gámez Espinosa era uno de tus Mi seguidores, es hermano. uno de tus seguidores. Romancito. ¿Participaste El en los Ronco. festivales de la cumbia? del Sí, tío Ronco? claro, íbamos a tocar, pues, a Vía El Salvador, íbamos a tocar Chacalón, Iba Tongo también. sí, La ahí. Mermelada, Claro. Tongo, Teodoro Arellano, Cielo Gris, y la mafia también de allá del Chino Ríos. Ya. Y así que el Ronco hacía baile en Chorrillos, en San Luis, en Ciudad de Dios, en Cine Susi. Claro. ¿Cuánta gente hemos conocido de Ciudad de Dios, de Pamplona, de San Gabriel? Yo me alejé por lo que ya empecé a agarrar placita por el Norte Grande y empecé a trabajar bastante por allá para que gané simpatía, amigos y también mis cositas, ¿no? Jorge Eduardo Bancayán de Sí lo conocí Radio también. Victoria, ¿lo Sí. conociste? Un día puse mi opinión en el Face referente a que él apoyó la cumbia peruana un tiempo él, a los Ander de Ñaña en su programa. Él era salsero, neto, ¿no? Claro, neto. Y ahí me dicen, ¿cómo va a apoyar a la chicha el señor Jorge Eduardo Bancayán? Él era un insigne salsero. Y bueno, pero lo que pasa es que el señor nos promocionaba, pues me apoyó a mí en Radio Libertad. José Espinosa, que era director de Radio Libertad también. Ujú. Él era esposo de una señora que canta boleros. Una señora, caramba, no me recuerdo. Gaby Ceballos. Gaby Ceballos. Sí, también excelente amigo, le gustaba la cumbia. Esa época no se llamaba chicha, pues. No Sí, fue. no era chicha. Sí, la fiebre de la chicha ya empieza Viene con los chapis, ¿no? Viene con los chapis. con chapis. Pero sí. ahora ya todo se ha metido en un solo saco, ¿no? Yo ahorita estoy en el costal de la cumbia andina y la chicha, pues. Claro. Sí, pero claro, eventualmente siempre toco con Armonía 10, con Tony Rosado. Esta Bueno, semana, sí tocas siempre también me en agarro. Trujillo. Sí. En el norte, pues. Cuando hay los evento grupos por ahí, norteños yo son- choco con ellos, sí, en Chimbote, en Trujillo. ¿Para qué? No, como te digo, he trabajado muchos años
con los grupos que están sonando, ¿no? Aguamarina, mi gran amigo, ¿no? El señor Pepe. Nuevamente con Corazón Serrano, Armonía 10, Tony Rosado, Marisol, mi amiga de siempre. Claro. Y todos los grupos, bueno, ¿para qué? Siempre en Barranca choco con el grupo Alegría. Vengo a Barranca continuamente. Claro, A Huacho claro. también vengo. ¿Para qué? Guarochirí, que siempre me llaman. Me llaman de San Mateo, de Huanchor, me llaman de Langa, me llaman de Santa Eulalia, me llaman de Cusco, me llaman de Ayacucho. Lo que pasa es que acá ahorita hay una transgiversación. Mucha gente que me llama piensan que yo paro continuamente en la carretera central, sino que yo ahorita he abocado que mis músicos, la mayoría son norteños, todos son trujillanos. Y el problema es que yo vengo desde Trujillo a Lima, de Lima a Ayacucho. Entonces el presupuesto que yo cobro, un poquito como que yo elevo, ¿no? Claro. Pero búscate gente de Lima, hermano. Que no le es digo. así, pues. Así es, mi Tu querido. imagen, tus Sí. años, no es por gusto. Sí, pero Teodoro, igual, se nos queda en el tintero tantas cosas. Se nos quedan en Te el tintero agradezco. tantas cosas, hermano. ¿Cuáles serían para ti? Esta es la última. No digamos los 5 mejores cantantes, porque cada uno tiene su estilo, cada uno tiene una historia propia. sí. ¿Cuáles serían los 5 cantantes o 4 cantantes referenciales para ti de la cumbia peruana? Que admiro y admiraré siempre, pucha, mi hermano, primero mi hermano Lorenzo, que creó un estilo muy lindo y mira que la Y acogida, esa corriente sigue. esa corriente no va a morir jamás, Ujú. hermano. Nuevamente mi recordado Johnny Orozco. Johnny Gran Orozco, amigo, mi caramba, pata una del voz alma, típica sí. y auténtica. Sí, hincha número 1 de mi persona también. Ajá. Hemos hecho gira por Europa, jugábamos, nos pintábamos la cara. Recuerdos inolvidables. Otra de las voces. Dentro de ellos, y luego Félix Martínez, también excelente cantante, Pionero, ¿no? hermano. Pucha, otro Uno de los locura. primeros que salió, Claro, ¿no? Que- claro, que, claro. que aparecieron. porque Primero era que Chacalón instrumental, también, ¿no? primero Pero, que Chacalón. claro, en esa época eran instrumentales, pues, los que mandaban. Sí. Y Félix Martínez como que Sí. va Mi saliendo. otro hermano del alma que lo quise mucho también, pata, Osquitar Hidalgo, uy, Claro. mi otro hermano Claudio Morán. Y el, Todo y el perro, y el perro, y el perro. Guajirito Ortega, Ah. mi hermano también, mi perrito lindo. Yo te digo que yo, por el tiempo que tengo en la trayectoria de músico, pata del alma, mi hermano, bueno, Chacalón, Lorenzo, Claudio Morán, porque juntos trabajamos en Infopesa, él con Cuarteto Continental, yo con Cielo Gris. Nuevamente, Johnny, gran amigo, que lo desconocí un día, que estábamos tocando juntos y de ahí me hizo recordar y luego ya en la gira por Europa, estuvimos 2 meses y medio, pasamos de todo. Caramba. Y bueno, también Oscar Hidalgo, gran amigo, Oscar Hidalgo, que cantó en el grupo Celeste, ¿no? Celeste, Celeste, pues. falleció también hace poco. Sí. Teodoro, Y, esto queda para una segunda parte. ¿eh? por favor. Los grupos, las voces femeninas, los guitarristas. Pero es que hermano. falta contarte mucho más, nos hemos salteado tantas Sí, sí, cosas, sí. porque de lo contrario no va a terminar. Imagínate, no va a terminar nunca. Teodoro, yo Gracias, te agradezco, gracias. hermano. Yo me felicito de ser tu amigo. Me considero tu admirador. Muchas gracias. Por ser no. guarochirano, hermano. No, tu yo te música admiro es por tu de manera, grande. no, más que todo, tu manera de ser recontra, uno de los mejores locutores de la radio, muy responsable, puntual, muy, la expresión muy importante. Gracias. Tú has trabajado muchos años animando Sí. Agua Marina, el Sí, programa, sí. y de muchos grupos del norte. Sí, con Tony, Y- con y- los caribeños. Caribeño, mi Sí. pata también. Mira, Ujú. tú sabes que eso es lo que hace prevalecer a una persona para que se mantenga. Te veo bien, hermano, de verdad te agradezco, Gilbert. Y me alegró tu llamada, hermano. Muchas Gracias, gracias. Teodoro. Dios te bendiga, te cuide. Y que vengan más artistas. Pues, De igual manera, por favor. Para Claro. eso nació Amor TV Digital. Te Siempre agradezco, tu casa, te agradezco. Teodoro. No, yo te agradezco. Gracias, mi querido. Papi, qué gusto verte. Amor, amor. TV Digital. Muy agradecido al ingeniero Edwin Quintana. Quintana, que era excelente. Qué bueno. Con Natalia Arquínigo y don Raúl Arquínigo. Ah, la Claro. familia Arquínigo. Ajá. Excelente, muy bien.
Gracias, Teodoro. Gracias. Estamos viéndonos. Gracias. Dairon, ahí viene por aquí Dairon también para que pueda despedirse de todos nuestros amigos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Dairon, gracias, Dairon. Gusto conocerte, hermano. A seguir la huella de papá. Sí. Tienes una joya, tienes una reliquia a tu lado, hermano, y tienes que saber aprovecharlo. Felicitaciones, Dairon. Gracias. Algunos sueños a mi padre y quisiera realizarlo en realidad. Más adelante, ¿no? Si se da la oportunidad. Sí, por supuesto. Se tiene que dar, hermano. Se tiene que dar. Sí. El heredero, te quedas con cielo gris. Claro que te vas a pelear con tus hermanos, pero ya ustedes vean cómo soluciones su problema. Muchas gracias. Gracias, Teodoro Arellano. Gracias. Amigos, hasta aquí Amor Amor TV Digital y el podcast Cuéntamelo Todo. Hoy con Teodoro Arellano, el creador de la onda carretera, desde Morón, Ñaña, Chaclacayo, hasta Argentina, Estados Unidos, Europa y todo el mundo. ¡Hasta la próxima!